Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 24, 25, 26 y 27 de esta historia que se nombra Ronin, los derechos no son míos, derechos a sus respectivos autores. Dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 24. Midoriya no reaccionó al ser seguido por una nube púrpura con conciencia. Los insultos llegaban sin importar el día, pero su sonrisa retorcida los mantenía a raya. Verlos comportarse como unos imbéciles le recordaba por qué luchaba y hacía que trabajar con aquel tipo con cabeza de patata fuera soportable. Su día transcurrió con normalidad, con la aparición estelar de Bakugou, quien lo golpeó. Él no le dio importancia, riendo entre dientes. Si este plan se llevaba a cabo, el mundo entero iba a cambiar. Estaba seguro de que su idea no se popularizaría, pero podría transformar la forma en que todos se comportaban. El vigilantismo podría convertirse en una profesión que los héroes tendrían que reconocer, o incluso superar por completo a los impostores. Midoriya sacó sus apuntes y miró lo que se suponía que sería su proyecto del mes: forjar una katana. Empezó a buscar en Google las temporadas de caza y los mejores terrenos para cazar, riendo entre dientes. Midoriya salió del recinto escolar con la espalda recta y la cabeza bien alta. Se dirigió a su casa, cambiando los útiles escolares por su equipo. Llevaba su ropa de justiciero habitual y algunos cuchillos, ya que el resto estaba en su escondite. Se despidió de su madre con la mano y salió. Kurohiri, ¿estarías dispuesto a teletransportarme? Necesitaba saberlo para calcular qué tan cerca debía estar de la solución. Si se negaba, el plan no fracasaría, pero se complicaría. Sí, estoy dispuesto y soy capaz de teletransportarnos a ambos. Midoriya asintió. Llévanos a mi escondite, por favor, Kurohiri. Siempre desprendía un aura amenazante al hablar. Ni siquiera tenía que esforzarse para desear matarlo en ese momento. Pero era útil, pues convertían una carrera de 20 minutos en un paso de 5 segundos. Midoriya se puso su traje, se encogió de hombros y abrió sus apuntes. Recorrió el papel con el dedo, sonrió y lo golpeó suavemente. Kurohiri, vamos a Estados Unidos. Llévanos aquí. Les tomó 3 teletransportaciones consecutivas llegar allí. ¿Fue por el alcance? ¿Por la familiaridad? Aún no había hecho nada por Kurohiri, así que no podía preguntarlo con certeza. Aún así, de una forma u otra, terminaron en Alaska. Le arrojó a Kurohiri el abrigo de invierno que había cogido de camino y se ajustó el traje. Había cambiado algunas cosas. La camiseta de tirantes que había usado durante los últimos 3 meses ahora era de manga larga. Los calcetines eran largos y volvía a llevar las botas. Aún así, por fuera, seguía igual. Miraba el frío viento con una sonrisa bajo la máscara. Necesitaría reunir muchos materiales en este mes. Mucha caza, mucho robo y mucha práctica. Silbó al entrar en el coto de caza. Kurohiri, ¿tendrías acceso a un congelador para animales grandes? Y como soy carnicero, podría necesitar la ayuda de alguien. Midoriya permaneció sentado durante 1 hora, sonriendo todo el tiempo. Era imposible conseguir todos los materiales por su cuenta, pero con Kurohiri podrían reunirlos. Luego, le devolvería el favor a Kurohiri con algunas lecciones para que no fuera tan ingenuo como para casi ser apuñalado. Si lo hacía de la forma habitual, tendría que cazar más de 200 osos, lo cual era una barbaridad. Pero quería empezar a cazar a estos osos grizzlies, que recientemente habían pasado de poder cazar solo 5 por temporada a poder cazar 10. Parecía que su población iba en aumento y que pronto podrían representar una amenaza. Eso convertía lo que Midoriya estaba haciendo en ese momento en una especie de justicia por mano propia, ya que iba a ayudar ilegalmente. Midoriya observó a 5 osos, tan grandes como coches, pasar de largo. Para él, esto era una operación rutinaria. Evitar ser visto y castigar a los solitarios. ¿Conoces a Kurohiri? Vamos a detener la plaga de osos antes de que empiece. Kurohiri estaba de pie junto a él, después de haber regresado a buscar ropa de invierno de verdad y dejar la chaqueta que Midoriya había traído. ¿Así que voy a ser el héroe? ¡Qué alegría! Estoy eufórico. Por favor, no intentes convencerme de que me pase al bando del heroísmo. ¿A quién le importa el heroísmo? Midoriya soltó una risita, divisando por fin un blanco fácil en el cruce del río donde habían estado esperando.
Fue a buscar sus agujas arrojadizas. Lo único que digo es cómo la estupidez más grande puede afectar a todo. Su mano se movió rápidamente, y unas agujas impactaron en los ojos del oso gigante que se encontraba al otro lado del río. Las agujas eran tan finas que el viento apenas las afectaba. Se clavaron en las cuencas de los ojos, cegando al oso, que rugió y comenzó a agitarse violentamente. Pronto, nos ahogaremos en osos. Entonces la caza será pan comido. El ecosistema de Alaska estaba completamente descontrolado. Los animales de allí tenían algunas peculiaridades que los hacían más interesantes que los humanos. Eso los convertía en presas fáciles, especialmente para Midoriya, que buscaba ciertas características específicas. Si las encontraba, lo tendría todo resuelto. Ahora mismo, necesitaba conseguir algunas presas. Midoriya saltaba de pino en pino, ahora en silencio. El oso se agitaba, chocando contra los objetos. Midoriya rodeó el árbol con las piernas y preparó su bastón, luego lo apuntó como si fuera un taco de billar. La aguja se clavó limpiamente en el cerebro. La muerte fue casi instantánea, algo que los estudios de Midoriya le habían demostrado con demasiada claridad. Matar era fácil. Mantenerlos con vida no lo era. Por eso Midoriya parecía poder acabar con la mayoría de sus oponentes con facilidad, cuando normalmente tenía que tomarse su tiempo, actuando con lentitud para evitar daños letales. Kurohiri, teletransporta este cuerpo al montón. El montón era simplemente un lugar que habían elegido de antemano para guardar todos los cuerpos. Kurohiri tuvo que acercarse, sin saber que si extendía el humo podría quedarse en el sitio y teletransportar cosas cercanas. Era un desperdicio de poder, pero pensó eso porque Kurohiri lo hacía parecer fácil. Probablemente requería mucha concentración. Midoriya se recostó, esperando a ver qué sucedía con el leve olor a sangre y los agonizantes gritos del oso Grizzly. A lo lejos, los árboles se rompían al acercarse lo que parecían ser coches, lo que le dio a Midoriya otro objetivo: quedarse sin cuchillos. El primer día transcurrió sin problemas. El oso más grande era del tamaño de un camión. Cazaron 30, pero aún quedaban cientos a la vista. En ese momento, Midoriya se ofreció a ayudar a su escolta. Solo crea un portal a la ubicación y envía otro portal a través del primero hasta el montón. Midoriya se había quitado el casco y estaba limpiando la visera de la nieve. Kurohiri estaba demostrando que este teletransporte era más difícil de lo que parecía. Tómate tu tiempo. Los osos se comerán algunos de los cuerpos, pero podemos conseguir más mañana. Kurohiri no pudo hacerlo al principio, así que ahora estaban experimentando con sus límites. No puedo enviar portales a través de portales, necesito estar conectado a ellos. Midoriya asintió. Entonces intenta estirarte de nuevo. No te fuerces, relájate. Midoriya sabía mucho sobre el uso de dones gracias a sus investigaciones, por eso estaba tan seguro de que su plan funcionaría. Lentamente, hasta el punto de ser doloroso, Kurohiri extendió su humo y atrapó a uno de los osos. Al final, solo consiguieron 12 de los 33, más el que habían atrapado antes. Sin embargo, Midoriya no lo regañó, sino que le dio una palmada en la espalda. Volveremos mañana para seguir trabajando en ello. Pronto lo harás genial. Por ahora, es un gran progreso. Lo decía en serio. Cambios como este no eran fáciles. Era difícil cambiar la mentalidad sobre algo que llevabas años haciendo, como intentar modificar tu forma de caminar de forma permanente. Aparecieron junto al montón, dentro de la carnicería que Midoriya había pedido. Observó a los trabajadores y se ofreció a servirse. Juntos, con Kurohiri vigilando desde atrás, prepararon los osos. Midoriya les pidió que desangraran los cadáveres, pero que no tiraran la sangre, sino que la guardaran para él. Necesito cada parte de estos animales, pero si tengo suerte, mañana será la última vez. Segundo día, y Kurohiri estaba aprendiendo rápido. Regresaron enseguida, y algunos de los osos seguían allí. Midoriya los examinó a todos, absorto en sus pensamientos. Si me permite preguntar, ¿qué es exactamente lo que busca? Midoriya salió de sus pensamientos, confundido por un momento antes de volver a concentrarse. Ha habido informes de osos de metal. Huesos de acero, pelaje de acero. Normalmente no puedo abatirlos, pero los quiero. El método de caza Koide debería funcionar con ellos, incluso con sus músculos metálicos. Esa familia de osos es una parte importante del problema y hay que exterminarla. Miró a Kurohiri y notó su confusión. Imagínate que eres un cazador.
Te quedas sentado en un lugar durante horas, ves un oso, tomas tu rifle y le disparas directamente al corazón. Normalmente, ese disparo es mortal, pero el oso tiene músculos metálicos. Las balas no le hacen nada, pero se ve casi igual que cualquier otro oso. Kurohige asintió, empezando a comprender a qué se refería con la plaga de osos. El problema no era la cantidad de osos, sino lo difíciles que eran de matar. La mayoría de la gente no tenía la habilidad de Midoriya para analizar y destrozar a sus oponentes. Presumiblemente, ese poder también era la forma en que encontraría a los osos de metal. ¿Cómo sabes la diferencia, si se me permite preguntar? Ahora mismo, solo encuentro pieles metálicas, y no me interesan. Desollarlas es muy difícil, pero deberían servir para fabricar equipo. Midoriya se inclinó hacia adelante de nuevo. Los músculos metálicos se aprecian como un tinte alrededor de los ojos, donde el pelaje es más escaso. Los huesos metálicos, los que me interesan, suelen tener dientes metálicos, y decían que los dones eran únicos. Con tantas personas con peculiaridades, la coincidencia era inevitable. Al incluir el reino animal, era sorprendente lo fácil que resultaba encontrar peculiaridades similares. No todos los animales tenían peculiaridades, y no todas las especies podían adquirirlas. La mayoría de los insectos no podían. A lo largo de la historia, solo han existido dos plantas con peculiaridades, y una de ellas ni siquiera podía generar otras plantas con peculiaridades al reproducirse. La otra fue descubierta hace un año. Una brizna de hierba que volvió a crecer hasta alcanzar su altura máxima en tiempo récord. Había sido destruida por un rayo, al ser demasiado alta. Aún así, Midoriya se recostó, antes de divisar uno con un brillo en los dientes. Entrecerró los ojos, tratando de discernir si era lo que buscaba, antes de decidir que probablemente sí. Saltó de árbol en árbol como una ardilla, posándose sobre él, esperando a que le mostrara a sus compañeros o estuviera solo. Había capturado 17 ese día, y estaba yendo más despacio para que Kurohige practicara. Habían capturado 15 osos enteros, uno parcial y perdido uno. Midoriya necesitaba asegurarse de que lo capturaran entero. Lo acechó durante 10 minutos, mientras permanecían en una extraña manada. Todos estaban en el mismo lugar, comiendo los mismos osos muertos. Finalmente, Midoriya se aburrió y decidió lanzarle una aguja para atraer al oso hacia él. Falló a propósito, dejando que la aguja rebotara en su cuerpo. Ante la provocación, por mínima que fuera, el oso rugió y se abalanzó sobre el árbol donde se encontraba Midoriya. Bajó la mirada, esperando el último instante antes de saltar. Tenía que admitir que no estaba preparado para que el oso saltara 3 metros del suelo hasta quedar a su altura, a un segundo de chocar. Quizás debería haber esperado un poco más. Midoriya soltó el árbol y empujó hacia abajo, golpeando el suelo y rodando mientras la copa del árbol se rompía como una galleta, cayendo todo el árbol bajo el peso del oso. Midoriya se levantó de un salto, estirando el hombro, y se enfrentó a su oponente. Estaban demasiado cerca de los otros osos para estar a salvo. Para una muerte rápida y que Kurohige lo teletransportara lejos, sí, pero para una pelea larga, esto tenía que terminar rápido. Más agujas, en cada lugar que se le ocurría. Salían como balas, impactando en la nariz, las orejas y los ojos. Rugió y se le clavó una aguja en la boca. Ahora, se agitaba sin control, golpeando sin rumbo. Midoriya se alejó de los osos, dejando que el oso se cansara. Calmó su respiración, preparándose para la parte difícil, y sacó 3 trozos de madera con puntas metálicas. Acercarse a la criatura era difícil. Habían pasado 5 minutos, pero su velocidad no había disminuido. Su propio olor estaba cubierto por su sangre, había perdido la vista y aún le costaba oír. Para contrarrestar esto, se convirtió en un torbellino de garras y colmillos metálicos, atacando todo a su paso a pesar de la sangre que brotaba de su boca. Midoriya ni siquiera podía acercarse demasiado, pues se abalanzaba aleatoriamente sobre los objetos cercanos. Sus huesos metálicos, con suerte de hierro o acero, eran al menos más duros que la madera y la piedra. Podían destrozarlas con facilidad. La razón por la que Midoriya quería esto era que, de entre los osos de metal, los huesos eran los más fáciles de diseccionar. El pelaje metálico sería difícil de cortar y el músculo metálico imposible de manipular una vez que se instalara el rigor mortis. Después de eso, tal vez sería posible, pero por lo que Midoriya vio, los mejores eran los huesos.
Sus garras y dientes los convertían en los mejores cazadores, pero también eran los más fáciles de descuartizar después de la muerte. Su dieta también aseguraba que la carne tuviera buen sabor. Pero ahora, un tornado plateado se alzaba frente a él, gruñendo a todo lo que se le cruzaba. Otro oso se había acercado demasiado y rugió con tanta fuerza que el hueso metálico lo oyó. Se abalanzó sobre él, destrozándolo. Los huesos se rompieron como palillos de dientes, los cráneos quedaron aplastados y seguía gruñendo. Midoriya se preguntaba cuánto tiempo tardaría en desangrarse. ¿Horas? No tenía horas, solo le quedaban 40 minutos para llegar a casa. Su cobertura telefónica era demasiado baja para una llamada desde Estados Unidos, sobre todo en esas condiciones, y el oso podría morir mientras hablaba con otro oso peculiar. Solo necesitaba acercarse a la cabeza, quizás si se aproximaba desde arriba. No, eso lo pondría sobre algo que el oso probablemente rompería. Mientras pensaba, Kurohiri apareció en un árbol a una distancia razonable, tal como se le había indicado. El teletransportador le daría el ángulo que necesitaba. Kurohiri, necesito que crees un portal alrededor de su cabeza. Solo alrededor de su cabeza. Mantente físicamente lejos. Obligar a Kurohiri a teletransportarse ayudaría a su crecimiento. No siempre podría teletransportar objetivos que estuvieran quietos. Lo intentaré. El humo de Kurohiri se extendía, avanzando sigilosamente. Midoriya se recostó tranquilamente, lejos del oso que se agitaba. Sin embargo, el humo de Kurohiri era lento, y los movimientos erráticos del oso impedían que su cabeza atravesara el portal. Kurohiri repitió lo que ya veía, provocándole un dolor de cabeza a Midoriya. Es demasiado rápido e impredecible. Si estuviera quieto, o en una posición más constante, Midoriya asintió, molesto por no poder simplemente sentarse y dejar que otro hiciera todo el trabajo. Pero, ¿qué había aprendido hacía meses? Solo podía confiar en una persona, de acuerdo. Lo haré yo mismo. Midoriya adoptó una postura de lanzamiento adecuada y lanzó otra aguja con todas sus fuerzas, apuntando al cuerpo. En un instante, el oso giró y se abalanzó sobre él. Midoriya había guardado su bastón al sacar el shuriken para poder escalar mejor la roca. Luego saltó por encima del oso, colocándose de pie sobre él. El oso chasqueó los dientes y sus patas rasgaron el aire. Midoriya suspiró y saltó de la roca hacia el oso, preguntándose si podría haberlo golpeado con el bastón o el kanab desde la roca. Le habría llevado demasiado tiempo salir, pero ¿y si lo colocaba allí antes de tener que trepar? Entonces tendría que detenerse a recogerlo, el mismo problema. Esto iba a ser un buen duelo de golpes contra golpes. Midoriya pasó por encima del hocico y las garras, deslizándose por su lomo y sujetándolo por el cuello para no caerse. Su peso no era suficiente para hacerle daño, pero sintió como el impacto le dislocaba el hombro. El oso se irguió sobre sus patas traseras, rugiendo mientras una nube de humo púrpura finalmente lo envolvía. Permaneció prácticamente en el mismo lugar, y la cabeza del oso atravesó el portal, saliendo por el otro extremo junto a Midoriya. Por fin. Midoriya levantó una pierna y pisoteó las agujas que le había arrojado a los ojos. Rugió una última vez, pero Midoriya siguió pisoteándolo. El cuerpo cayó al suelo, y después de levantarse de la nieve, Midoriya corrió hacia él, sin dejar de patearlo. Estúpida gorda de mierda que se agita como una maldita perra giratoria. Midoriya no estaba seguro de lo que decía, pero sí de que estaba furioso. Tal vez con el oso, tal vez con el plan que había ideado, probablemente consigo mismo. Tras unos cuantos minutos de patadas, Kurohiri habló. Creo que deberíamos irnos. Midoriya se recompuso y asintió. Sí. Gracias, Kurohiri. Se estiró los hombros, relajándose por un momento. ¿A la pila? Al montón. La niebla púrpura los cubrió a ambos, haciéndolos desaparecer del bosque que se oscurecía rápidamente, con el oso de metal a cuestas. Capítulo 25, Midnight intentaba no desmayarse en la azotea, aburrida a más no poder. Para ser sincera, estoy bastante segura de que esa información era falsa. ¿Qué te hace pensar eso? Aizawa estaba bien, de alguna manera. Siempre se veía fatal, así que no podía caer más bajo. Ella estaba un poco celosa, pero tenía sus estándares. Ni siquiera sabían escribir bien el nombre de la calle. El humor de Midnight estaba por los suelos. Era el tercer día que llevaban allí y le dolía muchísimo el trasero. Al parecer, las azoteas no estaban hechas para ser sillas.
Esto es una maldita persecución de fantasmas. Un día más. Minnie le gruñó por eso. ¿Cuántas veces has dicho eso? Se suponía que este era el último día. Se pasó la mano por su cabello revuelto. Solo se había lavado con champú y acondicionador en los últimos 2 meses y se notaba. Cuando todo esto terminara, necesitaba un buen día de spa para recuperar su figura. Quizás podría hacer una especie de exploración justiciera en una peluquería. Sea lo que sea que estés pensando, no lo hagas y concéntrate. Borrador de la diversión la golpeó en la nuca, con la mirada fija en el edificio. ¿Qué? Desde Oni no ha habido ni rastro de justicieros decentes. No contaban con Psicopat. Era claramente un villano que casualmente se encontraba en el mismo lugar que unos violadores. Menos mal que estaba allí, peor que existiera. Si te doy dinero, ¿te callarás? Ella se iluminó al instante. Oh, ¿de verdad? Se revisó el bolsillo. Tengo 26 yenes. Su rostro se quedó congelado. Ah, tú también eres pobre, no te preocupes, ahorra. Algún día podrás comprarte una casa de verdad. Frunció el ceño. No soy un indigente. Exclamó con el ceño fruncido, animándola. Da igual, pero aún así. ¿Alguna vez te has preguntado qué le pasó a ese justiciero al que se supone que debo perseguir? No, pero tengo buenas noticias para ti. La teoría sobre los viajes entre países era cierta, pero no se trataba de la persona que pensábamos. Ladeó la cabeza, intentando recordar de quién hablaba. Unos cazadores en Estados Unidos informaron de un hombre que lanzaba agujas con la mano izquierda mientras cazaba osos en Alaska. No había descripción de la persona, estaba demasiado lejos, pero encontraron a sus víctimas. Eso sí, podían oírlo. Gracias a Dios, no me gustaría encontrarme con ese tipo en la oscuridad de la noche. ¿Y si me empala antes de desmayarse, o finge estar inconsciente para sacarme un ojo? Ya había estado en peligro antes, pero los psicópatas eran lo peor. Nunca se sabía qué esperar de ellos. Midori ya estaba sentado meditando. Mañana es domingo, y ese es el día que pasamos mi madre y yo. Iremos a un campo de golf toda la mañana y luego pasaremos la tarde en un acuario. Puedes acompañarnos a esos lugares sin llamar la atención, ¿verdad? Kurohiri asintió, admirando su blanco casero. Podía dar en el blanco con la izquierda sin problemas, pero lo que sucedía al lanzar con la derecha era un misterio que ni siquiera él comprendía. No te preocupes, aunque a mí sí me preocupa lo que intentas hacer. Las armas físicas tienen poco valor contra los dones, ¿crees que solo voy a ofrecer armas un poco más robustas de lo normal? En realidad, eso era lo que Kurohiri había estado pensando, pero le pareció algo demasiado básico para la mentalidad del justiciero. No te preocupes, al menos a los secuaces de tu jefe les gustará lo que tengo planeado, acepte o no el trato. Intercede por mí, ¿vale? Kurohiri asintió y observó cómo el niño se quedaba dormido. Solo dejó de planear cuando perdió el conocimiento. Kurohiri sentía curiosidad por saber cuál era el plan del chico, pero prefería dejar que las cosas siguieran su curso. Midori ya se lo habría contado si hubiera querido, y Kurohiri no veía nada de esto como un problema para el plan del maestro. Aún así, Midori ya se estaba adaptando bien a las limitaciones que Kurohiri se imponía a sí mismo y había descubierto algunas de las mismas tácticas que Kurohiri usaba cuando se ponía serio, aunque Kurohiri fingía ser incapaz. Sin embargo, enviar un portal a través de otro portal, eso podría ser divertido. Midori ya estaba mejorando notablemente en esto del golf, logrando meter la bola en el hoyo sin que saliera disparada del campo. Eran los pequeños detalles los que lo hacían agradable, como los ánimos de su madre. Incluso podía ignorar al terrible Kurohiri disfrazado, que casi siempre se mantenía un hoyo detrás de ellos. Estampado floral hawaiano. ¿De dónde había oído hablar de disfraces? ¿De las películas estadounidenses de policías colegas? Aún así, la vida era bastante buena. Su madre seguía consiguiéndolo con regularidad en menos de 3 golpes cuando lo intentaba, y él, cada vez peor, lo intentaba más. Vivían muy bien con su presupuesto, sin comprar nada nuevo, sin comprar un montón de cosas de superhéroes. Todavía tenía algunas que le gustaban. Después del minigolf, compraron algo para comer sobre la marcha. Él sonrió al ver lo mucho que habían avanzado. Su madre no estaba precisamente en plena forma, pero había logrado bajar casi todo el peso que había ganado. Y lo más importante, ya no se veía tan estresada ni cansada.
Estar físicamente sana para deshacerse de la grasa estaba bien, pero era mejor estar mentalmente sana para evitar la causa del problema. Aún así, Kurohiri seguía empujando un cochecito de bebé visiblemente vacío. Parecía tan discreto como un cartucho de dinamita encendido en una conferencia de paz. Su atuendo había cambiado, ¿en serio iba a teletransportarse solo para cambiarse de ropa? Esto era ridículo. Aún así, el acuario era agradable. Una buena forma de pasar el rato, y había algunos héroes allí, simplemente relajándose. La escena pacífica le reconfortó, y una sonrisa sincera se dibujó en su rostro sin que se diera cuenta. Para Kurohiri, era un recordatorio de una vida que ya no le pertenecía. Momentos de calma junto a sus seres queridos. Nadie intentando matarlo. Hacía años que no experimentaba eso. Pero ahora mismo, era como estar en otro mundo. La mujer que estaba junto a Midoriya, que se parecía vagamente a su hermana, pero que en realidad era su madre, estaba muy contenta de pasar tiempo con su hijo. Era un poco extraño. Eso explicaba por qué no quería involucrarse con su maestro. Por mucho que le cayera bien, era un pozo sin fondo del que era muy difícil salir. Por el bien de su madre, Midoriya debía tener el menor contacto posible con su maestro. Se ajustó las grandes gafas de sol con forma de estrella y el sombrero, ambos comprados en la tienda de regalos con su propio dinero. Aunque lo disfrutaba, necesitaba concentrarse en la misión. Y tal vez tomarse un granizado. Ser camarero era un trabajo duro, y no iba a dejar pasar estas vacaciones. Midoriya examinó lo que tenían y le preguntó a Kurohiri: ¿tienes alguna forma de extraer sangre? Oh, una forma segura, como un centro de sangre, pero si eso es imposible, el chico se mostraba cada vez más. La coraza fría que había levantado no había desaparecido, pero Kurohiri empezaba a vislumbrar lo que se escondía tras ella. Como los murmullos del chico, que últimamente solía guardar para sí mismo. Sí, tenemos. ¿Hay algo que quieras hacer? Midoriya asintió. Quiero extraer la mayor cantidad de sangre posible. No estoy seguro de que sea necesario, pero podría ayudarme con mi proyecto final. Kurohiri asintió y abrió un portal al taller Nomu para ambos, tras asegurarse de que no había nadie. Cambió el letrero a ocupado y se dirigió al mostrador, sentándose. No estoy seguro de que puedas hacerlo, ¿podrías pedirle al doctor que lo haga? Gracias, Kurohiri. No estaba preparado para el optimismo. ¿De verdad podía ser de la misma especie que aquel mocoso inmaduro que probablemente seguiría sentado en su bar, jugando videojuegos? Aún así, fue a buscar al médico y le contó lo que estaba haciendo. Midoriya se llevó toda la sangre, asegurándose de que el médico no averiguara quién era. Kurohiri le aseguró que su relación debía mantenerse en secreto el mayor tiempo posible. Cuanta más gente lo supiera, más probabilidades habría de que intentaran hacer tratos similares, y Midoriya aún no había aceptado trabajar con ellos. Hacerlo sería una violación del acuerdo, pero, sobre todo, una traición a la confianza. En relaciones como esta, se necesita contar con todas las personas de confianza posibles. La franqueza y honestidad de Midoriya fueron, después de todo, la razón por la que su maestro aceptó la oferta del justiciero. Tras donar sangre, se sentía más cansado y desconcentrado de lo normal, al nivel de la mayoría de las personas solo un año mayores que él, en lugar de 6. Se hidrató y le pidió a Kurohiri que guardara la sangre junto con la de los osos y que lo llevara a casa. Había sido un domingo largo, y era hora de que el justiciero descansara un poco. Después de la escuela, regresó a la carnicería y recogió la sangre, comprobando los líquidos antes de mezclarlo todo y dejarlo secar en una masa compacta en forma de papel. Se había tomado un día libre después de donar sangre para planear algo, un montón de notas que no significaban nada para Kurohiri. Ahora, vertió la mezcla roja y marrón en una tina de papel que él mismo había fabricado para secarla y comenzó a tomar notas sobre los carniceros, preguntándoles cómo despiezarlos correctamente. Era evidente que sabían lo que hacían y no eran carniceros comunes, pero Midoriya estaba más ansioso por aprender en ese momento. Kurohiri apostó a que, pasara lo que pasara, esta no sería la última vez que Midoriya iría a la caza de los osos de metal. Incluso ayudó a descuartizar al oso de metal, que en realidad era un oso de huesos de hierro. Midoriya les dio la carne a los hombres, valorada en decenas de miles de yenes la libra, como pago por su ayuda. Si Kurohiri alguna vez lo hubiera visto, habría sido un pago excesivo. Estos hombres trabajaban por orden judicial. Aún así, parecían disfrutarlo. Pero ahora,
Observaba cómo se secaba la sangre mientras Midoriya permanecía sentado en la oficina inicial, cortando un extraño ladrillo parecido al poliestireno expandido, que era demasiado grande. Midoriya terminó con él, le echó un vistazo antes de coger un juego de pilas de linterna y abrir la caja a la fuerza, vaciándola. ¿De verdad todo esto tiene que ver con tu proyecto final que mencionaste? La sangre estaba al menos cubierta, así que nada podía entrar. Midoriya asintió. Necesito asegurarme de que esto funcione de todas las maneras posibles. ¿Recogiste el cuero metálico de Alaska con el dinero que te di? Kurohiri dejó de mirar la sangre y sacó un trozo de cuero de su bolsa de la compra. Habría costado mucho, pero era poco probable que el hombre se diera cuenta de que algunas de las correas cerca de la trastienda habían desaparecido. Use mi propio dinero. Aquí tienes. Le devolvió los 200.000 yenes. El dinero ya era excesivo, pero el idiota había cobrado aún más. De todos modos, solo era cuero de cobre, ni siquiera un metal de alta calidad. A ese tipo de oso se le podía matar con un arma. Midoriya asintió, terminando su extraño invento de baterías, que había colocado dentro de unas pinzas y al que había conectado cables. Comprobó que una de las baterías a las que estaban conectados los cables estuviera apagada antes de levantarse e ir a los huesos. Necesitaba limpiar los trozos que había recuperado de los carniceros y quitar el óxido que se había formado en los dientes y las garras. Un cepillo áspero y productos químicos bastarían para dejarlos impecables. Midoriya sonreía mientras trabajaba, disfrutando del momento. Se sumergía fácilmente en su labor, observando el metal a pesar de su irregularidad. Luego retrocedió un paso, examinando los huesos en bruto e intentando elegir el que le resultara adecuado. Un fémur de oso entró en sus pinzas mientras se acercaba a su extraña creación, y con un movimiento de dedo, la encendió. Se oyó un zumbido eléctrico y una sorpresa murmurada cuando Midoriya olvidó cubrirse los ojos. Optó por un trozo de tela sobre ellos, pero Kurohiri no veía nada en ese momento, así que supuso que no era la peor opción. Midoriya lo colocó sobre la plancha de metal que había atornillado al mostrador. Tal vez alguna vez fue parte de un horno o algo así, pero ahora era un yunque improvisado. Midoriya tomó su mazo y comenzó a martillar, silbando mientras trabajaba. Kurohiri, por favor, deja de mirar y toma esa agua, viértela justo ahí. Sí, gracias. Eran las 7 y Kurohiri sudaba a mares. A pesar del frío, Midoriya solo llevaba una camiseta de tirantes. La habitación estaba caliente e iluminada por su horno de arco, y Kurohiri juraba que el martillo lo estaba dejando sordo. Cerró el local y le dio una palmada en el hombro a Kurohiri con una sonrisa. No te pongas así, esta va a ser nuestra rutina por un tiempo. Bueno, excepto el miércoles. Tengo cita en el gimnasio y quiero dormir un poco ese día. Se rió de lo que podría haber sido una broma, dándole una palmada en el hombro a Kurohiri. La próxima vez trae tu elegante camisa hawaiana, así serás demasiado genial como para que esto te moleste. Midoriya terminó de revisar las cosas mientras Kurohiri seguía mirando fijamente la pared. ¿Un mes, de esto? Había pasado una semana y el fémur ya tenía la forma adecuada para una katana. Se le había quitado bastante material y ahora el peso era el correcto. El fémur, que originalmente medía solo 2 pies de largo, ahora medía más de 3 pies. Midoriya comprobó la rectitud de la hoja. Casi todo el tiempo lo pasaban allí después de sus primeras y breves aventuras. Solo se tomaba un descanso los miércoles para perfeccionar sus movimientos y estar con un niño pequeño, y de nuevo los domingos para pasar tiempo con su madre. Y antes de que terminara el día, ya estaban de vuelta allí. Hacía un calor sofocante. Kurohiri finalmente comenzó a abrir portales a lugares más fríos antes de que Midoriya lo reprendiera, diciéndole que el frío podría dañar el metal si se enfriaba demasiado rápido. Insistió en que Kurohiri se pusiera ropa más ligera, mientras él seguía usando una camiseta sin mangas y pantalones largos. Sin el delantal, parecía un poco peligroso, ya que el metal caliente y las chispas volaban por toda la habitación. Al menos logró abrir las ventanas. De lo contrario, se habría asfixiado con el humo. Aún así, ninguno de estos problemas detuvo al falsificador. ¿Tú preparaste la armadura metálica? Todo lo que el chico, no, el justiciero, había contado tenía que ver con forjar esa cosa. Tal vez tenía razón y sus armas eran realmente especiales. En cualquier caso, todo ese martilleo seguía afectando a Kurohiri. Sí, me voy ya.
Kurohiri se vio obligado a sujetar el metal con las tenazas, calentándolo en este horno de arco. Una especie de fragua que usaba electricidad caliente para calentar y fundir el metal rápidamente, lo cual parecía contradictorio con no dejar entrar el frío porque se enfriaría demasiado rápido, fuera lo que fuese eso. Aquello se ponía al rojo vivo en 10 segundos, ¿cuánto creía que era demasiado rápido? Presionó el metal contra la empuñadura que habían formado, aún sin estar del todo seguro de un detalle peculiar. ¿Era un problema que tenía con la hoja o una pregunta que nadie había respondido? ¿Por qué Midoriya había pasado la mayor parte de la semana pasada golpeando la sangre? Se había formado una masa sólida y Midoriya la forjó de inmediato. Lentamente, mediante un minucioso proceso, la sangre se transformó en metal y luego se refinó hasta obtener hierro de buena calidad. En ese momento, iban a añadir a la espada tanto su sangre como la del oso. El hueso metálico tenía una ranura para introducir el metal de sangre, y Midoriya lo colocó en su sitio y empezó a martillar mientras las manos de Kurohiri ardían dentro de los guantes. Dios no había previsto que el hombre permaneciera tan cerca de metales incandescentes durante tanto tiempo con tan solo un trozo de tela como protección. Aún así, Midoriya solo llevaba guantes y una camiseta sin mangas, ajeno a las chispas que saltaban mientras frotaba los metales. Vuelve a meterlo en el horno, yo lo encenderé. Estuvieron así durante 30 minutos hasta que Midoriya quedó satisfecho y retomó el control. Lo estás haciendo genial, Kurohiri. A este paso podrías convertirte en un verdadero herrero. Sinceramente, que te jodan, y que le jodan a la herrería. Era un dechado de morales, algo que muy pocos le obligaban a hacer. Podía estar de pie durante horas, escuchar los discursos más aburridos, enfrentarse cara a cara con héroes profesionales, pero era esta maldita forja lo que acabaría con él. Estaba seguro de que lo estaban asando, y le dolían muchísimo los brazos. Al menos aún tienes energía. Midoriya sonrió y siguió golpeando, afianzando el filo mientras trabajaba. El metal denso era difícil de trabajar, pero nada parecía tan obstinado como Midoriya. Simplemente sonrió y siguió martillando. Por fin. 2 semanas y media de trabajo. Y ahí estaba la espada. Una espada de verdad, funcional. Habían terminado. Kurohiri no lloraba, pero estaba más cerca de hacerlo que cuando creyó que su maestro había muerto y que lo habían partido por la mitad. Midoriya se rió al mirarlo. ¡Genial! Pasemos a la siguiente parte. ¿Hay más?, preguntó Kurohiri en voz baja. Estaban allí desde que terminaban las clases hasta las 10. 8 horas al día. Era un misterio cómo ese chico conseguía hacer sus deberes. Protector de mano. Midoriya tomó parte de lo que Kurohiri creía que era chatarra y comenzó a trabajarlo en el horno. No te preocupes, solo tardaremos 5 días. 4 si nos damos prisa. Kurohiri caminó hacia la pared, golpeándola con la cabeza 2 veces. Debería haberme quedado con el mocoso gamer. 3 días después, Midoriya alzó su grabado a contraluz. Le había llevado 2 días, pero lo había terminado mucho más rápido de lo que pensaba. Y te quejabas antes de que hubiéramos terminado siquiera la mitad de la espada. Kurohiri había estado observando desde una habitación más fresca. ¿Ya terminaste? Midoriya asintió mientras lo colocaba en la espada. El abaki, la parte que cubre la espada donde la hoja se une a la guarda, ya estaba colocado y listo. ¿Con la tsuba? Sí. ¿Pero ya terminaste con la espada? Midoriya rió. Kurohiri, te lo dije, te quejas y ni siquiera hemos llegado a la mitad. Pudiste ver cómo sus ojos amarillos se abrían de par en par mientras Midoriya reía. Parecía que se derrumbaba sobre sí mismo. Solo nos quedan 10 días. ¿Qué más necesitas hacer? Midoriya soltó una risita, mientras Kurohiri parecía no percatarse de que había dicho nosotros. Luego agarró un trozo de hueso común y algunos aparatos electrónicos que había conseguido como chatarra. Tenemos que terminar la empuñadura. ¿Qué es una espada que nadie puede sostener, sino un Ronin? Kurohiri parpadeó, tratando de entenderlo. Midoriya lo ayudó. Se les podría considerar Ronin. Espada sin vaina, una hoja sin rumbo, estás demasiado cansado para que te importe. Bien, ven aquí y sujeta mis notas mientras yo hago todo lo difícil. Kurohiri no tenía ni idea de qué era aquello. Midoriya soldaba cables, jugaba con pilas y vaciaba el hueso que iba a ser la empuñadura.
Finalmente, todo el conjunto estuvo listo 2 días antes de la fecha límite, y Midoriya le pidió a Kurohiri que le ayudara a envolverlo, con cuidado de no tocar el pomo de la parte inferior ni el extraño botón bajo la tsuba. ¿Por qué Kurohiri conocía todos esos términos relacionados con las espadas? Midoriya ni siquiera se detuvo a celebrar, sino que se puso a trabajar en una saya o vaina para todo el lío. No hacía un calor sofocante, sino que el frío exterior se apoderó del ambiente. Pasaron de un calor abrasador a uno gélido en un abrir y cerrar de ojos, pero Midoriya estaba bien con su camiseta de tirantes. Apenas se le erizó la piel y se concentró en su trabajo, su aliento parecía generar vapor mientras trabajaba. Talló y esculpió la única pieza de madera de todo el proyecto, dándole forma incluso, esta vez, acordándose de añadir algo para las correas que sujetarían la vaina al cinturón. Se añadió y midió el koiguchi, o la boquilla por donde entraría la espada al envainarla. Luego, tras colocar la tapa del extremo de la vaina y una banda para sujetarlo todo, se procedió a pintar la madera con urushi. Si bien podría haber sido extremadamente peligroso para los humanos y difícil de conseguir, Midoriya le había dado dinero a Kurohiri, y su amigo teletransportador estaba ansioso por obtenerlo. La antigua máscara de Midoriya, la que le permitía respirar, reapareció junto con sus antiguos guantes. A falta de un día, Midoriya terminó la espada y volvió a colocar las piezas metálicas en la vaina. La katana había sido forjada y detallada, la empuñadura envuelta y construida según las especificaciones, y la saya tallada y pintada hasta que parecía obra de un experto, no de un niño y un monstruo de la niebla cada vez más desesperado. Medía más de 1 metro de largo, sin contar la empuñadura. Era una auténtica espada a 2 manos, con un equilibrio perfecto. Midoriya había practicado dándoles equilibrio con todas las agujas y estaba de vuelta fabricando más mientras Kurohiri les traía la cena para celebrar. Regresó con estofado y alcohol. Por un trabajo bien hecho y una pequeña llamada de agradecimiento. Midoriya lo comprendió cuando Kurohiri sirvió porciones del estofado para ambos. Carne de oso. ¿Ves? Todavía tienes un lado gracioso. Le dio un ligero golpecito en el hombro y soltó una risita. Pero no puedo beber, soy menor de edad. Es siempre y cuando un supervisor de confianza, hizo un gesto hacia sí mismo, comprobando las cantidades, esté supervisando. Además, después de todas las tonterías que me hiciste hacer en tu zona de confort, voy a hacerte hacer algunas cosas en la mía. Ah, veo que eres un hombre de bares. ¿Eres camarero o alcohólico? Cuéntame más. La noche degeneró en una charla informal entre ambos, quienes estrecharon lazos a pesar de sus reacciones tan diferentes ante la situación tan extrema. Capítulo 26, el colegio era un rollo. Estaba casi seguro de que tenía resaca. Sabía que Kurohiri estaba molesto por lo de la falsificación, ya que no le dejaban salir, pero no creía que fuera para tanto. El propio Midoriya no sabía lo impresionante que era poder hacer que Kurohiri dijera palabrotas. Aún así, siguió adelante. Hoy era el gran día. Pondría a prueba sus teorías e intentaría reescribir la historia. Solo tenía que concentrarse en eso para despejar su mente. Al llegar a casa, echaría una siesta para relajarse. Eso le ayudaría a concentrarse. El problema eran sus compañeros de clase. Siempre eran tan ruidosos. Le estaba empeorando el dolor de cabeza. Se bebió, ¿qué? 2 botellas enteras con Kurohiri. Ese hombre sí que sabía beber, espera. Lo estaba vertiendo en el mismo humo morado que usa para teletransportar cosas. ¿Acaso Kurohiri estaba teletransportando el alcohol? Con razón no tenía problemas para beber y hablar, Midoriya simplemente pensó que había algún truco. Se frotó la frente justo a tiempo para que le estamparan la cabeza contra el escritorio y el vómito graffiti que tenía encima. ¿Qué? ¿El bastardo sin peculiaridades que sueña con volver a ser alguien útil? Alguien se rió y algo húmedo le cayó en la cabeza. Era la 3ª vez ese día. Debe ser porque perdió su mirada favorita. Alguien más le dio una patada al escritorio, golpeándolo contra su cabeza y levantándola. El encantador Bakugou. Deja de armar lío, Deku. Sabemos que quieres llamar la atención, pero estás molestando a todo el mundo. ¿Qué? Midoriya no estaba seguro de haber oído bien. Parpadeó, confundido, y luego, Midoriya soltó una risita, luego una carcajada, y finalmente, se echó a reír. Se echó a reír a carcajadas al darse cuenta de algo. ¿Te ríes de mí, Deku? Se quedó desconcertado cuando Midoriya se puso de pie, moviendo la cabeza.
Midoriya lo miró y esbozó una sonrisa. Tal vez sí soy Katsuki. Tal vez, sí, soy. Ver cómo todos se encogían lo emocionó aún más. Se creían tan buenos. No habían visto nada. El hombre que debía darle clase entró, y los niños que debían ser sus compañeros se pusieron en orden. Pero durante toda la clase se oían risitas discretas. Oye Kurohiri, ¿estás listo para mostrarle nuestro trabajo? Midoriya se estaba duchando después de su siesta, preparándose para su reunión formal. ¿Nuestro trabajo? Debes estar equivocado, este es tu proyecto. Debería haber sido incómodo, pero Kurohiri siempre estaba de cara a la puerta. Ambos se habían acostumbrado. ¿Oh? ¿Quién me ayudó a meter el núcleo en la chaqueta? ¿Quién hizo el enfriamiento con aceite? ¿Quién me ayudó a envolver el mango y me dio consejos sobre las decoraciones? La ducha se apagó y él asomó la cabeza, con una sonrisa burlona. ¿Podrían ser fantasmas? Kurohiri resopló, sacudiendo la cabeza. Midoriya estaba listo para irse en un minuto, solo se había cepillado el pelo rápidamente. Empezaba a crecerle un poco, pero no importaba. Nadie se lo iba a arrancar, ya no. Se despidió de su madre con la mano y recogió el paquete. Estaba casi listo, y el hombre para quien trabajaba Kurohiri lo ayudaría a terminarlo. Se había vuelto a poner su atuendo completo y permanecía de pie, tranquilo, en la oficina. Kurohiri se había marchado para informar a su amo de lo sucedido y regresaría para avisar a Midoriya cuando terminara. Irían juntos, algo que el justiciero sabía que no ocurría a menudo, sobre todo entre desconocidos. Llegó Kurohiri, y ante él se encontraba el hombre que había hecho huir a la banda de Chiller. Era la primera vez que lo veía tan completo. Era una sensación que no había experimentado en años, un vago recuerdo que no lograba recordar con claridad, al menos ya no. El justiciero caminó primero, manteniendo ambos brazos sobre el producto. Entró en presencia del otro hombre con calma, enfrentando su pura intención asesina con la misma indiferencia con la que una montaña se enfrenta al viento. No tenía otra opción, pero había aprendido a resistir. Era escalofriante. El hombre no había visto tal determinación en años, hacía más de un siglo, cuando un hermano pequeño, con aires de niño, se enfrentó a todo su imperio, jurando que lo destruiría. Pero aquello fue por sus propios errores, y este justiciero no era igual. Se aseguraría de ello. El justiciero se arrodilló ante él, colocó un paquete frente a él y le presionó la cabeza. El hombre hizo una seña, y el paquete se teletransportó hacia él. Lentamente, retiró el envoltorio y sacó una extraña espada. Su vaina era común y corriente, y su hoja algo pesada. Era una espada larga, de 1,20 m de largo si se incluía la empuñadura, y estaba forrada en cuero blanco. El pomo tenía una extraña protuberancia, y había un botón en la parte posterior, debajo de la guarda. Tanto la guarda como la protuberancia del pomo habían sido laminadas para que parecieran doradas, al igual que el metal de la vaina. Comprobó el saldo y asintió. Sin embargo, imaginó que los extraños adornos en la empuñadura eran la parte del trato del justiciero. Tras un rápido movimiento de corte desde su silla, la guardó en su vaina y se la ofreció. Kurohiri la tomó y se hizo a un lado. Izuku Midoriya. He esperado un mes y me has traído algo que no entiendo. Explícamelo, por favor. Ah, sí señor. Midoriya estaba claramente emocionado. Se podía oír bajo su casco el entusiasmo juvenil por el reconocimiento y el orgullo por su trabajo, mezclado con cierta vacilación por haberlo traído de vuelta. Entonces, estás al tanto de la singularidad de los dones, ¿verdad? Era algo que Midoriya había leído en internet, y le hizo pensar en algo que podría ofrecerle el hombre que lo tenía todo. El hombre negó con la cabeza, y Midoriya continuó. Con cada generación, los dones se vuelven más fuertes. Llegará un punto crítico en el que los dones evolucionarán más allá de sus usuarios y se volverán incontrolables. Está prácticamente confirmado, pero la gente con dones no quiere admitirlo. Con cada generación, hay menos humanos y más dones. Ya es discutible si la especie humana aún existe, pero eso se sale un poco del tema, en fin. Se enderezó de nuevo, concentrándose otra vez. Los dones se vuelven cada vez más útiles con cada generación, pero también cada vez más difíciles de controlar, así que quería crear algo que pudiera ayudarte a controlarlos. Finalizó con una reverencia, completando así su intervención.
Midoriya, aunque tu información ha sido muy útil, ya que dudo que alguno de mis subordinados me la hubiera contado, parece que olvidaste mencionar el papel de esta espada en todo esto. Por favor, explícanos ahora la espada y cómo funciona. De hecho, le sonrió a Midoriya. Midoriya asintió y continuó. Puedo sostener la espada. Ah, gracias, Kurohiri. El chico quitó la empuñadura de la espada, mientras trabajaba. Lo siento, la dejamos sin terminar para que esto fuera más fácil. Ah. Tu peculiaridad funciona tocando las cosas directamente, ¿verdad? No te preocupes, en teoría debería funcionar. Midoriya apartó todo lo superfluo de la hoja metálica y se la ofreció al hombre. Por favor, ponle un don a esta espada. Una peculiaridad convertida en espada. Era una petición extraña, pero Midoriya continuó. Dijiste que puedes obtener dones de cosas muertas, lo que significa que tu don debería poder funcionar a la inversa y poner dones en cosas muertas para almacenarlos, ¿verdad? Sin embargo, los dones generalmente solo se pueden almacenar en seres vivos, a menos que haya una excepción que desconozco. Midoriya asintió para sí mismo mientras se marchaba. Sin embargo, esta espada en realidad está hecha de un don de hueso a hierro que dejamos parcialmente sin trabajar para que aún puedas acceder al hueso en sí. Ah, y me refiero a una peculiaridad emisora. Cualquier otro tipo probablemente no funcionaría a menos que involucrara huesos. Divagó sobre posibles peculiaridades que podrían funcionar de las otras categorías. Oh, debería explicarlo. ¿Puedes darme una peculiaridad inofensiva con un efecto visual para que pueda demostrarlo? Una vez más, la espada fue teletransportada hacia él mientras seleccionaba un don para demostrar. Un don sencillo de creación de humo, que convertía el aire en humo y dispersaba la energía demasiado como para ser útil. Lo colocó en la hoja, pero nada cambió. Kurohiri llevó la espada de vuelta a Midoriya, quien lo ensambló todo. Los dones pueden adaptarse a diferentes partes del cuerpo siempre que sea físicamente posible, ¿sabes? Volvió a colocar la cubierta metálica, la guarda y la empuñadura, insertando un pasador para sujetar la empuñadura. Esto significa que un don que originalmente no se podía usar solo con el hueso puede adaptarse y volverse, bueno, utilizable. Pero tendría que evolucionar al insertarlo. De lo contrario, este método solo permitirá crear espadas con dones de hueso. Ah, a menos que encuentres un don de piel o músculo a metal. Entonces podrías solucionarlo, listo. Se levantó y sujetó la espada con un agarre invertido, señalando el pomo. Los dones se activan mediante ciertos impulsos cerebrales, y si podemos imitarlos con esta batería, podemos engañar al don para que se active usando la batería como fuente de energía, ya lo sabías, ¿verdad? Sigamos. Cada cerebro tiene su propio momento para activar su don, así que si podemos encontrar, Midoriya se tambaleó. Había estado manteniendo presionado el botón de la empuñadura mientras ajustaba el pomo hasta que una ola de calor y una ráfaga de humo lo interrumpieron. El don ahora parecía mucho más poderoso que cuando All For One lo usaba. En ese momento, Midoriya estaba recuperando el aliento. ¡Ay! Como puedes ver, cuando los patrones eléctricos y el voltaje cerebral coinciden, lo interpreta como una activación. Ahora mismo, parece que solo lo tengo configurado para que funcione a máxima potencia, lo arreglaré, es más fuerte de lo normal. El hombre no estaba preocupado en absoluto y, al contrario, estaba más interesado que nunca. Por favor, si es posible, explíqueme, Midoriya. Ah, ¿eso? Podría ser muchas cosas, como, el efecto de sobrecarga. Engaña al Kirk haciéndole creer que es una situación de vida o muerte y lo pone inmediatamente a máxima potencia hasta que se queda sin electricidad. Podría ser, compactación. Usa la misma energía que a máxima potencia, pero para un área más pequeña, así que cada parte recibe más energía de lo normal. El método sin escudo, que se propuso, solo brevemente, para que al eliminar capas del cuerpo se crearan mejores reacciones al eliminar las capas por las que la energía tenía que viajar. Menos viajes significa que se pierde menos energía en el transporte, eso es suficiente. Captaste mi atención, justiciero. Ahora tienes mi interés. Continúa la demostración. Midoriya asintió y adoptó una postura de espada, luego recordó que aún estaba en modo de sobrecarga y la redujo. Presionó el botón en la empuñadura, activando el don. Una columna de humo se elevó alrededor de la hoja, desvaneciéndose a medida que blandía la espada. El don solo se activa al presionar el botón. En teoría, el diseño se puede adaptar a cualquier arma, pero algunas serían más difíciles, como flechas o balas.
Supongo que podrías tapar el botón con cinta adhesiva. Concéntrate. Ya viste la función de overclocking, pero en mi opinión, lo más atractivo es la capacidad de almacenar peculiaridades de forma segura y usarlas. Teóricamente, si el material base fuera lo suficientemente resistente, incluso podrías añadir muchísimas peculiaridades. El uso de peculiaridades genera una tensión mental que aumenta exponencialmente. Normalmente, veo que lo estás haciendo bien, lo que limita a la mayoría de la gente. El máximo registrado en una persona fue de 3, y se decía que solía estar muy distraído. El hombre asintió, plenamente consciente del efecto de tener demasiados dones. Incluso había presenciado de primera mano lo que sucedería cuando hubiera más dones que humanos. Su don lo protegía, pero el Nombus. Casi nunca le importaba su cordura, pero una criatura con cerebro suele tener mejores tácticas. El método de Midoriya también podía ser bastante aterrador, ya que casi ninguna medida antidon funcionaría contra él, pero lo mejor o lo peor era su apariencia física, o más específicamente, su banalidad. La espada solo parecía extraña cuando alguien la inspeccionaba. Desde donde él estaba sentado, parecía completamente normal. Un cuchillo de cocina que provocaba explosiones como una bomba, una camisa impenetrable. Para sus subordinados, esta tecnología los mantendría cuerdos y les proporcionaría algo que desconcertara a los héroes. Ya se imaginaba a Shigaraki con una tarjeta secreta, Kurohige guardándola a buen recaudo hasta el momento oportuno. Además, se puede adaptar a la ropa, como un guante o un traje, si realmente quieres que imite el original. Midoriya, dijo el joven justiciero, deteniéndose y volviendo a mirarlo. Esto me resulta útil de maneras que no creo que puedas comprender, pero quiero que lo hagas. Solo te lo diré una vez, y luego te haré una pregunta. Quédate conmigo hasta que te la haga, ¿de acuerdo? Midoriya asintió mientras le acercaban una silla. Envainó la espada y la apartó para indicar que no la usaría. El hombre asintió, recordando al muchacho, y vio en él a un hombre mayor, tan parecido y a la vez tan diferente. Hace mucho tiempo, cuando se descubrieron los dones, había 2 hermanos. Uno de ellos poseía un don muy poderoso, que utilizó para crear un imperio criminal. 53 años después, ese don recibió el nombre de All for One. Podía absorber dones de forma segura, permitiendo al usuario ignorar el límite de equilibrio de los dones humanos. Midoriya, sin duda, había captado la indirecta, tomando notas en un papel de quién sabe dónde. Lo habría regañado, pero los héroes ya sabían la mayor parte y se negaban a escuchar el resto. Ese hombre, All for One, dominó el mundo a los 36 años. Todos los gánsteres sabían para quién trabajaban, y todos los policías conocían el nombre de ese demonio que aterrorizaba sus calles. Era la edad de oro de la villanía. El hombre sonrió al recordar, pero la sonrisa se desvaneció. Todo lo arruinó su hermano. El hermano lo odiaba, por alguna razón. Justicia, indignación, celos mezquinos. Ya no importa. Su rostro se contrajo por un instante ante la imagen de una cara sonriente, superpuesta a otra de furia descontrolada. Quizás habría derramado algunas lágrimas por el hombre que se había destrozado por una batalla que jamás podría ganar, si aún pudiera. Ahora necesitaba concentrarse. Irónico. Aquel hombre se hacía llamar Uno para Todos, y a su hermano Todos para Uno. Empezó a intentar matar a su hermano. Interrumpiré mi relato para hacerles una pregunta, y esta no será la última. ¿Por qué creen que el hombre intentó matar a su hermano, pero no lo consiguió? Los engranajes en la cabeza del niño se pusieron en marcha. Si era la edad de los primeros dones, ¿era porque ya no tenía ninguno? El niño pensó que le estaba diciendo que necesitaba un don y que lo estaba molestando. El hombre se dispuso a corregirlo de inmediato. No, fracasó porque obtuvo un don. Escucha bien, vigilante, porque pocos conocen esta parte de la historia y menos aún viven para recordarla. One for All antes de obtener su don, era un monstruo. Todavía recordaba todos los métodos que usaba su hermano. Bombas caseras. Gas venenoso. Francotiradores. Volar un edificio entero para matar a su hermano. Todo eso y más. El hermano mayor se cansó de los métodos, de nunca sentirse seguro. Pero, no tuvo el valor de armarse de valor y matar a su hermano. En cambio, ideó su propio plan. Todavía recordaba el momento en que se le ocurrió la idea. Era un efecto extraño que había descubierto, y cuando lo descubrió por primera vez, lo había horrorizado. Pero tenía que aceptarlo para ganar, y lo único que importaba en ese momento era ganar.
Le daría a su hermano una peculiaridad. No por lástima, no por lo dolorosa que era la infusión, sino porque le aseguraba la victoria. Hay algo sobre las peculiaridades que nadie sabe. La evolución mental que tuvieron aquellos sin peculiaridades. Se tocó la cabeza, riendo entre dientes. Mi peculiaridad tiene un efecto principal, el mayor de todos. Protege mi mente de mis propias peculiaridades. Se inclinó hacia adelante, más enérgico en esta historia que nunca desde que Olmig lo masacró. Tienes razón, Midoriya. Tener dones, incluso tener solo uno, ralentiza la mente. Deberías haberlo notado. Nadie piensa tan rápido como tú a menos que sea un genio. Nadie puede reaccionar a tus ataques sorpresa. Sus cuerpos han mejorado, pero sus mentes son débiles. Cuantas más peculiaridades, más débil se vuelve su mente hasta que apenas pueden funcionar. Entonces necesitan programación externa, más como una máquina que como un verdadero ser humano. Se inclinó aún más, riendo. Ese niño idiota, One for All, sufrió un destino peor que la muerte. Perdió su toque. Las bombas caseras. El veneno. Francotiradores y explosiones, prostitutas asesinas. Todo se fue, en lugar de un idiota que solo podía pensar en cómo matarme con su peculiaridad, que yo le di. Se rió por primera vez en años, un poco de sangre goteando por su barbilla. Esas peculiaridades, son como un susurro en el fondo de tu mente. Te vuelven loco, te hacen perder toda la concentración. El hermano que casi me destruye con bombas y aviones estrellados, el que usaría todos los medios necesarios para hacerme abandonar esta envoltura mortal. Reducido a un necio, enviando a un niño tras otro a morir a mis manos porque no pudo tener el valor de hacerlo él mismo. All for One gruñó al pensarlo. Había sido diferente a todo lo demás, a los crímenes. Necios siguiendo el sueño de un loco al que nunca conocieron, confiando en un poder que los destrozó tan seguro como la salida del sol. Lo sabía, porque cada héroe que luchó contra él hizo lo mismo. Lo hirieron, y cayeron como perros abatidos y murieron miserablemente por una causa que no comprendían, arrojando sus vidas al fuego. Ninguno de ellos sabía por qué había empezado todo. Él no los conocía, ellos no lo conocían a él. No se arrepentía de matar idiotas, pero sí de matar sin sentido. Y esos imbéciles morían por una batalla inútil que habían perdido años atrás. Ninguno de ellos siquiera recordaba sus nombres, los de las personas que murieron a sus manos. Su primera esposa, desangrándose en el cráter donde se estrelló el avión. One for All llorando a los hijos que apenas conocía, a quienes había alejado para matar a alguien a quien ya no le importaba. Concéntrate, recuerda tu punto. Supérate a ti mismo, no seas como tus hijos. Exhaló con fuerza para aclarar sus pensamientos. Los que te menosprecian. Los héroes que intentan detenerte. Los villanos que se oponen a ti. Has oído muchas veces que no puedes hacer cosas porque no tienes un don. Se equivocan. Podía ver los ojos de su hermano con una percepción prestada. ¿Por qué su hijo tenía los rasgos de su hermano? Izuku Midoriya. No soy un santo, ni un héroe, ni un buen hombre. Ya no me importan muchas cosas. Este mundo. Que se joda. Esos héroes. Que se jodan. El número de muertos. Que se joda, pero no quiero que jamás, nunca, haya otro One for All. Un idiota subido a un poste, librando una batalla que no puede ganar por una causa que ni siquiera conoce. Recordó a Shigaraki, que quería formar parte de su guerra. Lo había pensado, incluso lo había acogido, pero el chico había encontrado su propia razón para luchar. Ahora quería destruir la sociedad para sí mismo, aunque aún no lo supiera. Un momento de debilidad para él. No olvides por qué luchas. No impongo el poder a quienes no lo piden, y no lo haré contigo. Esta herramienta que me has dado es sumamente útil. Intentó descifrar la expresión de su hijo. ¿Le importaba al muchacho una guerra que se negaba a terminar? ¿Los sufrimientos de un hombre moribundo? ¿Su propia súplica desesperada de que no era su culpa? ¿De quién más era la culpa, Isashi? ¿De Dios? Ahora, sé valiente y termina con esto. Volvió a exhalar, concentrándose. Se distraía constantemente. Pensaba si esta sería la vez que estarían más cerca. Un hijo, sentado frente a su padre con un casco de motocicleta, y un padre, incapaz de admitir quién era. Izuku Midoriya. Deseo destruir a All Might antes de que pueda transmitir ese estúpido don, sin saber cómo sus acciones aceleran la singularidad del don. No te arrastraré a mi batalla. Ahora, mi última pregunta. ¿Qué pides a cambio de lo que me has ofrecido?
El anciano que se sentaba frente a él como un rey lo miraba fijamente a través de la máscara, como si intentara arrebatársela y escudriñar su alma. Midoriya no estaba preparado para ello. Esto parecía una especie de prueba, pero era el momento de ofrecer el trato que había ideado. Me gustaría darles la tecnología para que fabriquen estas armas ustedes mismos. Probablemente tengan mejores fabricantes de armas que un estudiante de secundaria, y como dijeron, no quiero formar parte de su organización, y a cambio... Midoriya retrocedió un poco, dando marcha atrás. Oh, solo quiero una fusión de Arma y Kirk. Arma y Kirk, nunca se me ocurrió un nombre, así que como usted quiera llamarla, señor. Midoriya había pensado que el hombre podría ser viejo, e incluso vivir lo suficiente como para presenciar la singularidad de los Quirks. Su defensa contra eso era el concepto que usó para dar forma a su espada, una espada que permanecería inmortal a través del tiempo junto a su portador, transmitiéndole el poder de forma segura. All for One se rió. Te haré una contraoferta, Izuku Midoriya. Por tu trabajo, te quedarás con esa espada. Es un prototipo, así que probablemente no funcione tan bien como las versiones futuras. Cada vez que crees un arma a la que quieras darle un don, creas una adicional para mí. Yo puedo pedir el arma que quiero, y tú puedes pedir el don que te corresponde. Yo proporciono los materiales para la mía, tú proporcionas los materiales para la tuya. El hombre se levantó, estirando los hombros mientras avanzaba, con los cables cayéndole encima. Si creo que tengo un trabajo que te gustará, sobre todo de los que se ajustan a tu gusto por ayudar a los inocentes, te lo pasaré. Si lo aceptas, serás recompensado con una peculiaridad para ti o tus armas. Si no, nada. Siempre me vendría bien alguien tan talentoso como tú, aunque solo fuera por un momento. La mano se extendió. Era áspera y vieja, golpeada y desgastada. Izuku Midoriya, ¿tenemos un trato? Había un tono extraño en su voz, una especie de remordimiento. Midoriya lo pensó con cautela. Yo elijo mis trabajos, ¿de acuerdo? Y me reservo el derecho de negarme a fabricar bombas de Kirk. El gigante que tenía delante asintió. Midoriya tomó lentamente la mano y fue levantado. All for One rió y le dio una palmada en la espalda, sacudiéndolo ligeramente por un segundo antes de soltarlo. Izuku Midoriya, es hora de elegir el don que quieres para tu espada. Dudo que quieras el de humo, pero podrías sorprenderme. Levantó el arma con cuidado y se la devolvió al joven justiciero. Midoriya se puso manos a la obra para abrir el arma y colocar las piezas en la silla. ¿Hay una lista o es lo que se me ocurra? All for One pensó, y luego preguntó. Nombra el Kirk que te gustaría que tuviera mientras Kurohiri consigue la lista. Ya veremos qué podemos hacer a partir de ahí. Vale. Midoriya buscó en su mente. No solo quería un don, sino uno que combinara bien con una espada. Un don de emisión de energía que creara fuego o algo parecido sería un buen comienzo, y fácil de usar. Pero, desde un rincón de su mente, una espada lo llamaba. Sabía que podría ser posible, podía intentarlo. Incluso ahora, su mente trabajaba para encontrar la manera de hacerlo posible. Pero primero, tenía que preguntar si el don estaba disponible. ¿Tienes alguna peculiaridad de portal de teletransporte de sobra? Como la misma que tiene Kurohiri. No una de teletransporte común, sino una de portal de teletransporte. ¿Otro don de portal de teletransporte? ¿Para una espada? Daba la impresión de que intentaba aprovecharse de un supervillano que solía gobernar el mundo. Sobre todo porque pedía un don muy extraño para una espada. Bueno, si usaras el don del humo como base y obtuvieras un don que requiera cierto alcance, podrías crear un don que permita una teletransportación muy pequeña. No tiene que ser a larga distancia. Incluso unos pocos metros, no, unos pocos centímetros serían suficientes. All for One se acarició la barbilla. Parecía intrigado. Esa era la única razón por la que dejaba pasar esto sin estampar a Midoriya contra el techo. Se puede hacer. Pero eso implica dos peculiaridades. Midoriya se frotó la cabeza. Te haré un arma. En cuanto pueda, solo necesito un mes más. Pero eso significa que es posible, ¿verdad? Miró al gigante imponente, con los ojos muy abiertos bajo la máscara y llenos de esperanza. Disculpe, estaba hablando de su idea de la base de humo. Se puede hacer, pero me interesaría mucho conseguir una. Creo que la primera arma que pediré será un bastón. Era una petición extraña, pero la mano del hombre brilló mientras el don se activaba.
Tenga cuidado, mi herrero, ese don podría ser bastante peligroso si se usa incorrectamente. Midoriya asintió asombrado, balanceándolo sin siquiera activarlo, con una expresión de pura alegría. Se sentía como en el paraíso. Jugó con él durante 2 minutos, sin llegar a activarlo. No esperaba que fuera suyo, así que no creía que pudiera trastear con él. Cuando reaccionó, All for One ya se había sentado. Herrero, si vuelves a aceptar encargos, me gustaría que mi bastón estuviera hecho de hueso y pelo. Puedo proporcionártelos. No pongas esa cara de asco, no tienes que comerte el pelo ni nada. Solo úsalo para forrar el mango. Kurohige regresó, pero All for One lo detuvo antes de que pudiera entregarle la lista a Midoriya. Luego, volvió a hablar. Envía, Midoriya, creí que ya no tenía más preguntas, pero parece que nunca las tengo cuando se trata de ti. Izuku Midoriya, en este mundo necesitas un nombre. Ahora mismo no eres Izuku Midoriya, porque Izuku Midoriya es un ciudadano honrado que jamás ha faltado al toque de queda. Dime, justiciero, ¿quién eres? Midoriya, no, el anónimo lo miró fijamente, parpadeando mientras pensaba. No estoy seguro ahora mismo. Ni siquiera estoy seguro de ser un justiciero. Solo soy un tipo sin nombre con una espada. No sé por qué me ofreces tantas cosas. No puedo vencer a un héroe en una pelea, y cada pelea que sobrevivo es porque el otro la cagó más que yo. Kurohige se burló. ¿Una espada sin nombre, eh? ¿Una hoja con empuñadura incontrolable? Todas esas palabras me sonaban vagamente familiares. Una espada que no se puede envainar, o algo así. Ven, te teletransportaré a casa. Quizás la próxima vez que nos veamos seamos enemigos. Por ahora, no, incluso entonces, debes saber que un par de ancianos están ansiosos por ver hasta dónde llegarás. Espera, pensé que no estabas escuchando. Deja de citarme. Midoriya se cubrió la cara con los brazos mientras Kurohige reía, su niebla los envolvía pacíficamente mientras volvían a la oficina. Kurohige se desvaneció entre su propia neblina púrpura mientras hablaba. Mantente firme y no te conformes con ser bueno. Sé mejor que nosotros. Conviértete en un gran Ronin. Kurohige apareció ante Hisashi. En ese momento, no era All for One. Era el marido inútil que no había vuelto a casa en 11 años, que vio a su hijo por última vez en su tercer cumpleaños. Se marchó el mismo día del estreno de All Might, reconstruyendo el mundo que creía poder dejar atrás. Podrías ir a verla. Te regañaría, pero tú eres constante y coherente, intervino Kurohige. Pagas sus facturas, les envías cartas. Sé que le pusiste 2 dones a esa espada, maldito mentiroso. Después de lo que le acabo de dar a mi hijo, no puedo. Ya no sonaba imponente ni poderoso. Tenía solo 26 años, estaba en la flor de la vida, pero su cuerpo estaba destrozado y lleno de cicatrices. Parecía y sonaba como el viejo cansado que realmente era. Si regreso, All Might los encontrará. No dejaré que se los lleve también. Kurohige negó con la cabeza. Realmente estamos en una situación lamentable. La lucha de nuestra generación por fin está llegando a su fin, aunque eso signifique mi muerte, pero si ese don se sigue transmitiendo, mi hijo podría vivir para ver cómo un don destruye el planeta. Era un riesgo que se había preguntado si podría lograr, pero sus dones individuales no se podían combinar lo suficiente como para formar algo lo bastante poderoso como para causar tal daño. Sin embargo, según sus cálculos, One for All estaría destruyendo ciudades con sus movimientos para la 10ª generación. Estaba apurando el tiempo. Podrías explicarte, dar un paso al frente. Es más listo de lo que parece. Al fin y al cabo, es tu hijo. Hisashi negó con la cabeza. ¿Y arrojarlo al fuego que es All Might? ¿Sabes cuántas bajas causa cada vez que pelea en serio? One for All era duro como una roca y el doble de obstinado. Hisashi Midoriya, sin embargo, ni siquiera pudo matar al hermano que lo quería muerto. Es solo un niño. Puedo darle el apoyo que necesita para valerse por sí mismo, pero no puede con esto. Si tú lo dices, Hisashi. Se inclinó ante el fracaso de un padre que había cambiado el trato del intercambio de armas solo para poder ver más a su hijo, a pesar de que eso lo ponía en peligro. Hablaban mucho, pero Hisashi siempre tenía problemas para cumplir sus promesas. Hisashi gimió al ver una vieja foto. Era de una fiesta de cumpleaños. Un hombre de pelo blanco y rizado sostenía en brazos a su hijo, un niño enérgico de pelo verde. Llevaban sombreros cónicos ridículos y exhalaban.
Isashi estaba usando el primer don que había adquirido, un don de escupir fuego que el joven Midoriya adoraba. Ya no podía verlo, pero ya no lo necesitaba. Solo sostenerla le traía de vuelta lágrimas fantasmales de la vida que creyó poder vivir, una vez. Si tan solo hubiera seguido pensando en eso. Capítulo 27. Apenas podía dormir. Aquella imagen se le había quedado grabada en la mente. Estaba eufórico cuando empezó la secundaria. Ni siquiera los demás niños podían con él. Su sonrisa era amplia y segura. Sí, le echaron comida en la cabeza. Sí, le quitaron la silla de debajo de los pies. 2 veces. Claro, puede que no funcione como él quería. Pero ¿a quién le importa? A Izuku Midoriya, el nuevo justiciero de Musutazu, Ronin. ¿O sería el Ronin? No, con Ronin basta. Solo hay un Ronin, así que añadirle un él sería excesivo. Saludó a todos con la mano, sonrió y les dio las gracias a quienes lo molestaban. Esto era incluso más inquietante que su habitual actitud casi asesina. Simplemente estaba tan feliz. Corrió hasta casa, besando a su madre en ambas mejillas antes de irse corriendo a jugar con su espada. Hizo la caminata de 20 minutos en 13. Saltó directamente del primer piso al segundo, riendo mientras extendía su equipo y se obligaba a calmarse. Se puso el equipo con una alegría apenas contenida, probándolo todo y repasando las piezas que aún le faltaban. Guanteletes, y. ¿Eso era todo? ¿Quizás sombreras? Sus piernas estaban bien protegidas, excepto las rodillas, así que se añadieron rodilleras a la lista. Su pecho estaba bien y su cabeza estaba bien cubierta, parecía que su único punto débil eran los brazos. Tendría que comprar algo para arreglar eso, o tal vez pueda hacer algo yo mismo. Sí, pero ahora no es el momento. Midoriya apartó esos pensamientos, se puso todas sus armas y finalmente se dirigió al paquete que había escondido en el techo, el más importante. Había sido envuelto de nuevo, y ahora era todo suyo. Midoriya iba a ponérselo en el cinturón, pero quería probarlo como el personaje al que se lo había robado, y eso significaba sujetarlo. Sin embargo, apenas un minuto después se dio cuenta de que iba a necesitar muñecas fuertes para hacerlo. Estaba haciendo planes sin siquiera usar su peculiaridad. Quizás lo mejor sería reservar la función de la peculiaridad para su supermovimiento, pero necesitaba saber cómo funcionaba antes de poder realizar cualquier supermovimiento. Entonces Ronin tomó el control. Acostúmbrate primero a la espada. Es diferente a la primera. Aquella era una porquería de metal. Esta es un arma. Aprende la diferencia. No juegues con armas. Recuerda el trasero de All for One y mantén la calma. Envainó la espada y comenzó desde lo básico. No había usado correctamente su postura de espada en medio año, era hora de perfeccionarla. 1000 cortes de dibujo. 1000 violencias. Ronin tuvo que deshacerse del abrigo mientras entrenaba, pero conservó la máscara. Le dificultaba la respiración y tendría que acostumbrarse. Mientras se quejaba de su respiración, realizó su tercera serie de 1000 cortes de dibujo. El corte de dibujo era un ataque con una sola mano, el mejor para entrenar su muñeca. Pero pronto aprendería el movimiento rápido, y sus ataques con una sola mano se duplicarían. Midoriya avanzaba sigilosamente por la habitación, golpeando con fuerza. Exhalaba al golpear, intentando maximizar la potencia de cada tajo. Si no era suficiente, lo repetía. Los héroes no le darían una segunda oportunidad, así que no debía acostumbrarse a ellos. Al final de cada serie, meditaba. Había ideado docenas de diseños para la espada y los había anotado todos. Tomó prestadas algunas ideas de internet, como de los foros en los que participaba de forma anónima o de los videojuegos con los que había crecido. Entonces, se levantó y comenzó a girar la muñeca, practicando su movimiento rápido. La hoja salió de la vaina para el corte de desenvainado, pero inmediatamente retrocedió. Ronin giró la hoja y la llevó por el mismo camino, terminando con la espada aún desenvainada, pero su mano regresó al punto desde donde la había desenvainado. Podía realizar un corte de desenvainado automático con esto. Siguió haciéndolo una y otra vez hasta que ya no pudo mantener la postura correcta, tomó un descanso para beber agua y volvió a meditar. Podía sentirlo en la muñeca, así que algo iba bien. Ronin solo descansó 5 minutos y volvió al trabajo, ejercitando sus músculos intensamente. No se esforzó hasta el agotamiento, pues eso perjudicaría su rendimiento al día siguiente. Además, conocía sus estadísticas.
Sin duda, se vería envuelto en una pelea más tarde, quisiera o no. Necesitó 3 pausas para beber agua para terminar su serie de 1000 flickers. Movió la muñeca con cuidado, adoptando su habitual posición en cuclillas. Seguro que había una postura mejor para sentarse sin asiento. En fin, será para otra ocasión. Ronin terminó de descansar, se levantó y se quitó la chaqueta. No quería dañarla accidentalmente al activarla por primera vez. Salió de su taller de forja, regresó a su sala de entrenamiento y preparó su maniquí. Se encontraba a 1,5 metros de ella. En lugar de llevar la katana en el cinturón, la sostenía en la mano izquierda. Hizo algunos movimientos de práctica, introduciendo y extrayendo la hoja de la vaina con el pulgar. Su postura era relajada y ya tenía algunas mejoras para la espada. Un bloqueo en el botón para evitar activaciones accidentales. Además, el botón es demasiado difícil de alcanzar desde una posición de porte adecuado y con agarre invertido. Quizás instalarlo en el lateral la próxima vez. Convertirlo en una rueda de desplazamiento, de modo que al moverla hacia la izquierda se active y hacia la derecha se desactive. Esos pensamientos no importan. Primero, viene la prueba del don. Desenvaina tu espada ya. Ronin abandonó su postura y desenvainó la espada, dejando la saya en el suelo y observando la hoja. Larga y delgada, el hierro estaba bien pulido. No mantendría el filo tan bien como una espada de acero, pero debería ser suficiente para lo que necesitaba. El filo era de un color más oscuro, debido al hierro de sangre que le había aplicado. Era, esencialmente, una camisa de hierro invertida. Entonces, sin soltarlo con ambas manos, lo activó. Al presionar el botón, salió humo de la hoja. Era familiar, pero tenía un tinte azulado. Al ajustar la proporción, el azul y el blanco se mezclaron, el humo se volvió más brillante pero parecía ganar densidad. Bien, para usarlo correctamente necesitaba que subiera y bajara. Lo apagó y todo el humo desapareció. Era evidente que el anciano había mentido. Sin duda, esta espada tenía 2 peculiaridades. Bien, entonces será como lo predije. Es un poco imprecisa, pero puedo hacer que funcione. Midoriya trasteó un rato con ella antes de decidirse por las modificaciones. 2 botones. Uno para encenderla y otro para apagar el humo. Eso debería crear el efecto que buscaba para su espada. Midoriya desapareció de nuevo mientras Ronin evaluaba a su objetivo, se acercó y cortó hacia abajo con violencia. La batería solo podría usar el don durante unos 200 golpes, pensó Ronin al principio, pero resultó ser el tiempo que permanecía activo. Una vez presionado el botón, podías dar miles de golpes o quedarte parado con un pie metido en el trasero, pero aún así la batería se agotaría. Midoriya tendría que perfeccionar la batería, experimentar un poco. O modificar el mango para usar baterías mejores. Su tiempo de activación era bastante largo, solo que Ronin no lo había usado casi nunca. Necesitaba perfeccionar su activación y desactivación. No se podía hacer hoy, pero los planes podían comenzar. Mañana, la espada estaría mejorada. Entonces, descubriría cuán peligrosa era en realidad. Antes de envainar su espada, la giró, creando una onda de tenue luz azul que recorrió brevemente las paredes antes de desvanecerse al disiparse la energía. Se suponía que el día siguiente en la escuela sería emocionante, ya que todos elegirían a qué escuela asistirían. Para Midoriya, era emocionante porque iba a ser pionero en una tecnología completamente nueva. Su nuevo don debía encontrar la energía necesaria para activar el don de teletransportación, el don de humo, y ambos al mismo tiempo. Entonces, podría hacer que su idea funcionara a la perfección. Midoriya hizo un boceto rápido. La idea de las ruedas no estaba mal. 2 ruedas que activarían cada una de las peculiaridades. El botón serviría para encender o apagar la espada por completo. Podría funcionar. Baterías, podría simplemente aumentar la cantidad de baterías que usaba a la vez. Pero algunas pruebas también mostrarían qué tipos de baterías eran las mejores para esto. Sería mejor hacer eso con una cantidad menor. Simplemente encendería todo y seguiría, para ver qué marca duraba más. Sí, un mango más largo le daría mejor equilibrio. Sería casi perfecto. Ya lo veía venir. Tenía los restos para una de las ruedas, y si encontraba otro ratón podría conseguir el resto. Terminó su boceto, sonriendo mientras echaba un vistazo al formulario de la escuela. ¿Importaba a dónde fuera? Un mal sitio estaría bien, siempre y cuando tuviera un programa en línea. Tenía que ajustarse al presupuesto, pero a partir de ahí, no le importaba.
No tenían dinero para eso, y no quería que el dinero robado se usara para nada relacionado con su vida civil. Solo busca un lugar lleno de rufianes. Estaba acostumbrado. Si se ponía muy feo, no pienses así. Incluso si se ponía feo, puedo con ello. Tuvo que cambiar el mango y las envolturas de hueso, pero había comprado a propósito de más. Así podría ajustarlo según fuera necesario. Una rápida visita a una tienda de segunda mano y consiguió el ratón y las piezas de la rueda que necesitaba. Primero se dedicó a crear el nuevo mango y luego fue añadiendo las piezas de la rueda. Soldar era bastante difícil para una sola persona, pero la abrazadera hacía que pareciera que había dos. No tardó mucho en instalar el nuevo mango, pero aún necesitaba ajustar la corriente. Además, el nuevo mango no necesitaba el regulador en la parte inferior. Podía pulsar un botón o algo similar para que la espada entrara en modo de sobrecarga si lo necesitaba. Probó la espada con la empuñadura vieja, tomando nota de la cantidad de voltaje necesaria para activar cada peculiaridad. Luego, comprobó cuánto se necesitaba para activar ambas a la vez. Un poco menos que la suma de los valores. Aún así, podía sobrecargarla, por inútil que pareciera, al principio. Había una maniobra que podía realizar con ella, pero la dejaría para más tarde. La parte más sencilla del nuevo mango fue el botón de encendido y la función de overclocking. Ambos se instalaron en menos de 20 minutos, pero las ruedas tardaron 2 horas en ensamblarse y ajustarse al voltaje correcto. Midoriya miró su obra y se rió. Al principio, parecía un extraño aparato de audio. Pero a medida que lo ensamblaba, añadiendo el mekuji, el pasador que une la empuñadura y la hoja, y ajustando el menuki, un elemento decorativo debajo de las envolturas de la espada, empezó a parecer un arma de verdad. Midoriya solo volvió a ensamblar la pieza por completo cuando estuvo seguro de que los voltajes eran correctos, y solo estuvo a punto de teletransportarse 2 veces. No estaba seguro de cuán segura sería esta versión de teletransportación, ya que planeaba usarla exclusivamente para algo más que teletransportarse, pero si resultaba segura en las pruebas, ¿por qué no? Tras otra serie de cortes de desenvainado, Ronin se sintió satisfecho. Practicó algunas técnicas más antes de decantarse por una estocada con la espada envainada, confiando en la protección de metal y hueso del extremo para salvaguardar tanto la katana como la saya. Además, cualquier otro tajo que pudiera realizar en este estilo era un corte de desenvainado, un corte complementario a un corte de desenvainado o un golpe con la espada envainada. Bien podría practicar los 3 básicos: el corte de desenvainado, el golpe rápido y el golpe con la espada envainada. Otra novedad, otros miles de repeticiones. Se sumergió en el trabajo, ansioso por adaptarse a la nueva espada y reeducar su muñeca. Era algo que iba a suceder. Él lo sabía. Ocurría cada vez que le pasaba algo bueno. Cuando fabricaba el garrote, cuando fabricaba la lanza y cuando fabricaba las agujas. No podía descansar porque sabía que iba a suceder, por eso se esforzó tanto en hacer la espada lo mejor posible. No estaba seguro de que podría salir mal, pero algo saldría mal. Se vería envuelto en una pelea que no podría ignorar. Probablemente habría héroes, tal vez policías. Iban a por él. Empezó a pensar que lo estaban persiguiendo por algún motivo, justo cuando Miruko casi le rompe el brazo. No sabía por qué les importaba tanto. Pero habían venido. Era inevitable. Vaya, ahora tenemos 3 villanos diferentes que podrían ser nuestro pequeño justiciero favorito. ¿Te importa a cuál investigamos esta noche? Aizawa sorbió su jugo, deteniéndose para responder. Me da igual. Probablemente todos sean unos inútiles. Un tipo en una oficina abandonada armando jaleo. Suena a Ocupa, y encima en el barrio de indigentes. Ni idea de quién demonios vivía lo suficientemente cerca como para quejarse del ruido. Volvió a sorber desde lo alto de su tejado mientras Midnight sonreía. Iba a salir a tiempo para los exámenes de ingreso a la UA si no surgía nada antes. Le quedaba menos de un mes y saldría 2 meses antes. Ya se imaginaba el día de spa que iba a tener. Se dirigieron hacia el más cercano, el Ocupa. Probablemente solo estarían echando a algún indigente de su edificio, tal vez a varios. No era agradable, pero había que hacerlo. Midoriya practicó lanzando la botella de agua a través del portal que había creado, observando cómo se movía. No había cortes, y al vaciarla, todo parecía estar bien. Ahora llevaba puesto el traje completo de nuevo, sobre todo porque hacía mucho frío.
No estaba en su edificio habitual, sino en aquel donde había tendido una emboscada a Kurohiri hacía tanto tiempo. Todavía quedaba sangre seca donde Mao había sido apuñalado. Me pregunto cómo estará. Quizás debería preguntarle la próxima vez que vaya, a ver si podemos conseguir una máscara mejor para mí. Midoriya pensaba en una clásica cabeza abovedada, como la de Pepsi Man. Inexpresiva, inhumana. Así, podría hacer que todo fuera visible solo desde un ángulo y tener un mejor campo de visión. Aunque esto no era tan necesario como las rodilleras y las piezas para los brazos. Midoriya puso la mano en el borde del portal. Estaba cálido y seco, como el humo del que se había creado. A veces, los dones tenían pequeños detalles que no eran lo suficientemente significativos como para considerarse dones propiamente dichos, como un color de piel extraño o su propio cabello verde. También eran detalles menores que podrían resultar irrelevantes, como el hecho de que sus portales brillaran en azul, mientras que los de Kurohiri parecían absorber la luz y eran morados. La sensación de niebla que emanaba de Kurohiri también, en contraste con el calor seco de Ronin. Midoriya introdujo con vacilación un dedo meñique en el portal. Dentro, sintió el efecto de su peculiaridad original. Era un lugar fresco, un mundo sin calor. El choque entre el interior y el exterior del portal creó una extraña niebla que descendía, además del humo que la peculiaridad debía generar. Si la peculiaridad del portal de teletransporte fuera más fuerte, el humo cesaría. Si el humo fuera más fuerte, la niebla desaparecería. Midoriya retiró el dedo y cerró el portal. Era una parte crucial del plan, y las baterías estaban casi agotadas. De las 3 marcas que probó, escogió las 2 mejores y las combinó para obtener los mejores resultados. Ahora eran baterías tipo C, con una duración muy prolongada, pero sus experimentos eran muy largos. Aún así, el edificio abandonado en el que se encontraba era seguro y no corría el riesgo de teletransportar accidentalmente los objetos que había fabricado a través de la pared. Volvió a colocar el mango, dando un último golpe experimental hacia abajo, creando un haz de luz finísimo. Era bastante brillante, pero se desvaneció rápidamente a un tono azulado. La luz brillante en sí era un fino hilo que no servía para la teletransportación, ya que ésta requería introducir algo completamente en la luz blanca. Aún así, era un resplandor agradable. Con esa luz, probablemente incluso se podía ver desde fuera. Soltó el objeto y se envainó, luego se giró para admirar la vista desde la ventana. Justo en ese momento, una cabeza con unas gafas amarillas apareció de la misma ventana. Se miraron fijamente por un instante. Ronin ajustó su agarre en la saya. Eraserhead ajustó su agarre en la ventana abierta. No pronunciaron palabra alguna mientras ambos se preparaban para actuar. ¿Ves algo? Para uno de ellos, el momento se vio truncado por una mujer fría y malhumorada que estaba abajo. Para el otro, fue la señal para huir que estaba buscando. Se dispuso a salir por la derecha del escenario mientras el Eraserhead saltaba hacia arriba. Congelar, maldita sea. Estilo broma, forma 2, arena de bolsillo. Seguido del estilo broma, forma 1. Una extraña técnica familiar. Ronin salió disparado cuando Eraserhead tropezó y cayó al suelo. Salió de la habitación de un salto y llegó al edificio vecino en menos de 5 segundos. Eraserhead, hola. ¿Hay alguien ahí arriba? Aizawa se había quitado las gafas y se frotaba los ojos. Que te jodan, Midnight. Que te jodan. Midoriya metió todo lo que pudo en su mochila y salió corriendo hacia el bosque, donde permaneció 1 hora hasta asegurarse de que nadie lo seguía y también de que podría haber manejado mejor la situación. Bueno, si había más de una persona afuera, tal vez fue lo mejor. Regresó a casa, releyendo el papelito que había dejado la noche anterior, donde se indicaba dónde y cómo avisarles cuando el arma estuviera lista. Si quería esa máscara, tenía que ir a verlos cuando recogiera los materiales en 2 días. No era lo peor, y además, podría dedicarse a practicar esgrima de verdad. Cuando se aseguró de que todo estuviera escondido en su habitación, meditó para despejar su mente y se fue a la cama. Seguía posponiendo su debut, pero al quedarse dormido, se preguntó si los justicieros realmente tenían debuts. Para cuando lo teletransportaron de vuelta, lo había estado pensando mucho y estaba bastante seguro de que todo empezó cuando los atraparon o firmaron su trabajo, lo cual parecía un poco absurdo. ¿Para qué hablar con la gente a la que estabas golpeando, en lugar de simplemente golpearlos? Aún así, saludó a Kurohiri con naturalidad en su nuevo lugar de encuentro, el minigolf.
Desaparecieron entre la niebla y reaparecieron en un bar. Midoriya no sabía dónde estaban, pero si no le fallaba la memoria, probablemente era el bar que regentaba Kurohiri. La iluminación parecía agradable, aunque no podía asegurarlo. Su máscara distorsionaba un poco los colores. Le dio las gracias a Kurohiri y vio a un hombre extraño sentado en el mostrador, jugando a una consola con las manos cubriendo su cuerpo. Midoriya le hizo una reverencia, sin decir palabra. Aquí están las piezas, Ronin, y la disposición general que queremos. ¿Tienes alguna pregunta? Midoriya pensó, pero Ronin respondió. Ustedes consiguieron la máscara de Mao. Me gustaría conseguir una nueva que me quede bien. ¿Tienen alguna sugerencia sobre dónde podría conseguir una? El manitas del mostrador resopló, volviendo a su juego mientras Kurohiri pensaba. ¿Una máscara nueva? ¿Hay algo en particular que quieras que haga? Muchas cosas. Por eso quería saber a quién podía preguntar directamente, o averiguarlo por mi cuenta. Una máscara de respiración sería muy útil y también mejoraría la visión. Tendría que ser hecha a medida, y Midoriya podía imaginar que tenían su propio sastre. No eran tan llamativos como los héroes, pero aún así iban bien vestidos. Ya me lo imaginaba. Podrías intentar robar uno de la UA. En el pasado, el equipo de allí suele ser bastante bueno. Aunque no estoy seguro de que quepa, veré qué puedo hacer para la próxima vez que nos veamos. ¿Cuánto tiempo tardarás en construirlo? Ronin examinó el plano. No era complicado, y ni siquiera iba a estar hecho de huesos de metal. 3 días para un trabajo rápido. Dame una semana, sin embargo, y será algo presentable. Asintió mientras lo pensaba, luego se detuvo. ¿Qué tan resistente debe ser? Oh, no mucho. Es como un bastón normal, pero con tus funciones añadidas. Midoriya asintió y se adentró en la niebla. ¿Quién era ese vagabundo? Shigaraki estaba confundido sobre quién era el idiota con la sudadera de Olmig podrida y andrajosa. Al principio parecía un fanático de los héroes, pero la sensación de que estaba a punto de estrangular a todos los presentes era palpable. Un hombre con el que espero que nunca te cruces. Shigaraki comenzó otro berrinche sobre cómo no iba a perder contra un vagabundo, sin darse cuenta de que el vagabundo en cuestión casi le había robado su papel como sucesor de All for One. En realidad, solo le habría llevado 3 días si no tuviera que soportar un peso tan grande. Midoriya había trasladado edificios y preparado todos sus materiales de herrería, retomando la forja con ahínco. Trabajar con hueso era un poco difícil, pero tenía que adaptarse. No era la primera vez que lo hacía, pero esta vez sería mucho más grande. No necesitaba un acabado muy sólido, así que Midoriya optó por una fina capa de resina para protegerlo después de tallarlo. Resultaría un poco gracioso imaginar a All for One sosteniendo el bastón tallado con pájaros y árboles, pero quedó bastante bien. Midoriya había dibujado el diseño en una superficie plana para asegurarse de que le gustaba antes de empezar a cincelar el hueso. Le llevó un día terminar de tallarlo y otro para perfeccionar el mango torcido. Era de esos que forman una L invertida. Terminó el forjado y se dedicó a pulirlo, dejándolo reluciente. El tercer día consistió en ensamblarlo y añadir los últimos componentes electrónicos. Colocó el dial en el lateral del mango, y el botón justo al lado de donde el bastón se une al mango. La batería estaba dentro del mango y se podía cambiar quitando el dial. Ya estaba listo. Pasó el 4.º día con su madre. Tenía que mantener su rutina y no iba a romperla por esto. El 5.º día se dedicó a los últimos retoques y a dejarlo presentable. Aún quedaba luz del día y había terminado. Así que volvió a practicar sus movimientos. Series de tajos y destellos de luz mientras esperaba. Ese pequeño encuentro con Eraserhead no era la pelea. Lo sabía. Seguían llegando. De alguna manera. Regresó con una reverencia All for One. Por lo que había visto la última vez, se dio cuenta de que la mayoría de la gente no pasaba mucho tiempo con él. Quizás porque su casco le dificultaba la respiración. En cualquier caso, para cumplir su trato, necesitaba encontrarse con él con el equipo de respiración. ¿De vuelta tan pronto? Me alegra verlo, sonrió mientras Ronin alzaba el bastón terminado. Con un gesto de la mano, este desapareció de la de Ronin y apareció en la suya. Has hecho un excelente trabajo, Ronin. Me complace mucho trabajar contigo, más de lo que creo que te imaginas. Sus palabras parecían extrañamente sinceras, pero probablemente se debía a alguna peculiaridad que usaba para caerle bien a la gente.
Midoriya recordaba 5, así que el coleccionista que tenía delante seguramente tenía 1 o 2. Creo que olvidaste el trato, Ronin, dijo, tensándose antes de que el gigante terminara la frase. El trato era que vinieras cuando fabricaras un arma para que tanto tú como yo consiguiéramos una. Parece que te has excluido. Aunque, la próxima vez puedo darle 2 peculiaridades a tu arma, o puedes traer 2. Ronin se relajó, haciendo una leve reverencia. All for One lo miró. Seguro que has oído hablar del examen de ingreso a la UA. Durante este tiempo, la seguridad se verá reducida debido a la llegada de otras personas de tu edad. Si deseas conseguir un casco allí, ese sería el mejor momento, en opinión de este viejo. Entonces te cambiaremos el casco viejo de Mau por el tuyo. Te lo ajustaremos. Parecía que el casco de Mau tenía algunos trucos pensados solo para él. Era lógico que quisieran recuperarlo, ya que parecía ser un agente de Kurohige. Midoriya lo pensó un momento, y Ronin asintió. Si lo hago, te avisaré. Una nota morada para Kurohige en el punto de encuentro, con un símbolo que él reconocerá. Se separaron, y los 2 villanos se preguntaron qué tipo de símbolo reconocería Kurohige al verlo. No se les ocurría nada, pero el justiciero parecía muy seguro de sí mismo. Midoriya estaba pensando en la siguiente arma, pero se detuvo al darse cuenta de que aún no había hecho una prueba de cuerpo completo con ella. Se preguntó hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgarse. Su teoría se mantenía y funcionaba mejor de lo esperado con los objetos inanimados, pero ¿qué pasaría con los seres vivos? Animados. Objetos inanimados y animados. Esa era la palabra que buscaba. Eso seguía sin importar, pero no había hecho ninguna prueba de teletransportación con la espada. Solo atravesaba el portal con el dedo. Habría que hacer pruebas más difíciles. Primero, los insectos. Se adentró en el bosque como un niño de 5 años, recogiendo un montón de insectos para lanzarlos a través de un portal. Le llevó casi 1 hora. Luego fue a su nuevo edificio, distinto del primero donde construyó su espada actual y del bastón. Eso me hizo reflexionar. Midoriya contemplaba lugares que podría convertir en una base de operaciones. El lugar más obvio, aunque poco agradable, era algún sitio en las alcantarillas. En segundo lugar, buscaba algún lugar en los antiguos archivos del metro, algún sitio tapiado para que nadie entrara. Si tenía suerte, ambos lugares podrían combinarse para crear su ruta de escape favorita, aunque la más repugnante. Mientras tanto, creó el portal y empezó a lanzar los bichos a través de él. Seguían retorciéndose y molestando a todo el mundo cuando empujó la caja entera, y también cuando los empujó uno por uno. Tras 1 hora de espera, ningún bicho había muerto sin que él se hubiera enfadado y aplastado. Era hora de comprobarlo por sí mismo. Ronin creó un portal mucho más grande, atravesándose a sí mismo y griega. Bueno, estaba al otro lado de la habitación como quería. Fue un poco extraño ver dónde terminaba el portal, sobre todo porque estaba de cara a la pared, pero probablemente así funcionaba. Quizás tenga que darle un giro a su portal, no, concéntrate. Había una prueba más que Midoriya tenía que hacer, y no iba a hacérsela a sí mismo. Ronin desenvainó la espada y la activó, eligiendo un insecto grande como objetivo y colocándolo sobre la mesa, luego levantó la espada unos centímetros antes de lanzar un rápido tajo hacia abajo. Faltaban 3 días para el atraco. Midoriya dominaba la espada lo suficiente como para usarla en combate real. Aún así, había explorado la UA y encontrado un buen lugar para infiltrarse. Memorizó los métodos de entrada, los sistemas de defensa y estaba completamente preparado. Iba a usar su método habitual de escape para entrar y salir. La gente no protegía bien las entradas de las alcantarillas, y el campus era demasiado grande. Pero ahora mismo se trataba de una prueba de fuego. Midoriya sabía dónde quería pelear, un lugar donde casi podía predecir que habría algunos criminales con los que podría meterse. El lugar con la extraña víctima bajita y el gimnasio cutre. Todo parecía muy sospechoso. Desde su azotea, esperó y observó. La tasa de criminalidad era alta, según la Junta de Justicieros, pero nadie más parecía interesado en hacer nada durante el día. Aún así, los héroes de aquí no eran comunes. Observó y esperó durante 20 minutos, 40 minutos, 1 hora entera, y solo contó 3 héroes, hasta que se dio cuenta de que había contado 1 o 2 veces. Entonces, mientras se sentía frustrado por haber contado mal, un idiota se metió en el callejón equivocado y todo empezó a desmoronarse. Ronin sonrió, murmurando para sí mismo.
Y aquí es donde empieza la diversión. El hombre estaba sacando su billetera cuando cinco. ¡Caramba! ¿Qué hacían estos asaltantes trayendo a toda su familia? Los asaltantes se rieron y lo empujaron. Midoriya salió del fondo del callejón, acercándose a ellos y a la calle que se extendía más allá. No podían ver al hombre con claridad, solo una extraña figura baja con un palo. Aile, dale también a ese tipo. A este casi no le dieron nada. 3 de ellos se acercaron para insultarlo mientras avanzaba. Dejó que uno lo atacara con el cuchillo para tener una coartada creíble si la cosa salía mal. Tu billetera. El pomo de su espada golpeó al hombre en el plexo solar, obligándolo a exhalar y empujándolo hacia atrás, pasando junto a sus compañeros. Para el siguiente que aún se acercaba, giró la espada hacia atrás y la agarró con la derecha, luego dio un paso adelante con la derecha y se inclinó. Su brazo giró para generar un impulso giratorio mientras la parte inferior de la saya impactaba contra otro. Finalmente, solo quedaba uno. Invirtió su agarre, sonriendo bajo la máscara mientras sujetaba la saya con la izquierda. Ahora sí que estoy motivado. Entró en el hueco del desenvainado, activando la peculiaridad de la espada. Sabía que funcionaría. Ya lo había probado antes. Las peculiaridades de los portales están ancladas a objetos, posicionadas en relación con ellos. Generalmente, la rotación del planeta Tierra. Pero pueden ser otras cosas. El interior de un coche, un barco, muchas cosas podrían convertirse en la base de un portal. ¿Por qué no un cuerpo humano? La espada abrió un portal al contacto, partiendo al hombre por la mitad. Pero en lugar de que se le salieran las entrañas, solo quedó un extraño brillo azulado a blanco, perfectamente liso. No fue letal, ya que toda la sangre se teletransportó de una parte del cuerpo a la otra al moverse. Un corte capaz de partir cualquier cosa. Dado que las cosas pueden teletransportarse sin importar de qué se trate, la espada podía cortar cualquier cosa. En realidad, la espada nunca golpeaba nada. La peculiaridad convertía el corte en un portal, basado en las dos partes del cuerpo. Sin sangre, sin daño, pero sí los deja confundidos y. Estás expuesto. Ronin le dio una patada en la parte superior del cuerpo al hombre, enviándolo contra la pared. Sin embargo, todos los demás gritaban y corrían. El desafortunado hombre herido quedó inconsciente tras recibir una patada giratoria en la cara. Vaya, y yo que pensaba que tenía mala suerte. Con un poco de suerte, esos idiotas se entregarían y hablarían del hombre que estaba asesinando gente, solo para encontrar a un hombre sospechosamente vivo. Después de todo, por ahora no era letal, pero le había amputado las piernas, y probablemente quería que lo sujetaran de una forma más segura que con un montón de cinta adhesiva. Ronin suspiró, envainó la espada casi por completo antes de apagar el humo y reactivar su don de teletransportación. El lado con más masa, la parte superior de su cuerpo, sirvió de base, y las piernas se teletransportaron de nuevo a su lugar antes de que el portal colapsara, con todo recolocado. Ya lo había probado en el maniquí de entrenamiento, cuando su intención era que solo sirviera para partir personas por la mitad, lo que significaba que el material de la espada o su filo eran irrelevantes. No esperaba volver a unir accidentalmente el maniquí. Los insectos habían sido una prueba deliberada, y para demostrar que no era un cobarde, se cortó un dedo. Era extraño porque aún podía sentirlo, pero al ser un dedo no podía hacer nada. Su siguiente proyecto había sido su mano, y aún podía moverla. Eso sí que sería un movimiento final espeluznante. Desde 2 manzanas y una azotea, observó cómo llegaba la policía y registraba al hombre. Midoriya tuvo que admitir que la medida era un poco exagerada para lo que el delincuente había hecho. Ese tipo podría tener pesadillas durante un tiempo. Se rió y dirigió la mirada hacia el enorme y ridículo edificio con forma de H que se veía a lo lejos. ¿Entrar ahí? ¿Qué tan difícil podía ser? Ven, Yamato, tenemos mucho trabajo. ¿Entrar ahí? ¿Qué tan difícil podía ser? Ven, Yamato, tenemos mucho trabajo por delante.